Multiverso de Marvel capítulo 551. Dylan, mira, siempre te dije que este Peter estaba delicioso. Ahora créeme. Venom habló cuando supieron que Peter Parker era Spider-Man. Venom siempre había dicho que algo andaba mal con Peter, pero nunca le prestó atención. Parker era su amigo cercano y colega. Eddie se sintió un poco traicionado ahora. Los Vengadores siempre conocieron su identidad, pero nadie conocía la identidad de Spider-Man. ¡Qué traición! Eddie apretó los dientes cuando dijo eso. De todos modos, dejemos a Peter. ¿Entrenaste a Dylan?, preguntó Juan. Los ojos de Eddie cambiaron cuando John mencionó a su hijo. Mantén a mi hijo fuera de esto, dijo Eddie en un tono muy severo. Sé que lo amas, Eddie, y quieres protegerlo. Pero él será nuestra lanza contra Knull, dijo Juan. Mi hijo. ¿Estás loco? Es solo un niño sin poderes. Eddie casi rugió al decir eso. ¿Estás seguro de que tu hijo no tiene poderes?, John preguntó mientras levantaba las cejas. Estaba seguro de que Eddie debía haber visto algo en su hijo. Incluso si no lo vio, Venom seguramente debió haber detectado algo. No lo sé, Eddie se detuvo justo cuando estaba a punto de decir algo. Sus ojos de repente se abrieron como platos. Fue porque escuchó en su cabeza lo que decía el veneno. No podía creerlo. ¿Qué diablos quieres decir con que mi hijo tiene poderes? Eddie rugió de nuevo. Y esta vez no contra John sino contra Venom. Venom, que había retrocedido, volvió a salir con una expresión un poco preocupada. Nunca quiso exponer el poder de Dylan a los demás. Esta fue una decisión de los buenos miembros de la colmena. Dylan era unas que habían escondido, pero aquí John simplemente lo soltó todo. Tu hijo tiene el poder de eliminar un simbionte de su anfitrión, lo que significa que tiene el poder de terminar la relación entre Knull y su control de Ive. No te lo dije porque lo decidieron los simbiontes de Clintar cuando vieron el surgimiento de Carnage y utilizaron medios especiales para darle este poder a Dylan. Venom dijo mientras admitía la verdad. ¿Estás bromeando? Mi hijo. ¿Cómo se atreven? ¿No he servido para el bien contigo? Mi esposa se suicidó. Tengo una vida miserable. No quiero que ninguna especie de simbionte toque a mi hijo. Eddie estaba furioso cuando dijo eso. Es lo que es, Eddie. John dijo con un suspiro. A veces, incluso si alguien quisiera detener el destino, algunas personas eran demasiado impotentes para detenerlo. No, no quiero que mi hijo haga nada con eso. Eddie dijo con determinación. John pudo ver esto y suspiró. La historia es como pensaba. Podemos pensar en Dylan más tarde, pensó Juan. ¿Cuántos días tenemos hasta que Knull llegue aquí?, preguntó Juan. 15 días más o menos, dijo Eddie. ¿Han sido notificados a los Vengadores?, preguntó Juan. Aún no. Eddie negó con la cabeza. Ve y cuéntaselo a los Vengadores. Y cuéntale a los X-Men también. Diles que John Jameson pidió ayuda. Creo que eso tiene peso para ellos, ya que me deben una, dijo Juan. ¿Vendrán los Vengadores y nos ayudarán sabiendo que sus Vengadores se involucrarán? Eddie se mostró escéptico. Sabía qué tipo de problemas les había causado a los Vengadores. Incluso Doom estaba muerto. Si no quieren estar bajo los pies de Knull, entonces pueden morir por lo que a mí me importa. Y si no quieres morir como un anciano, entonces haz lo que te digo, dijo John mientras recordaba el final de Knull. Eddie envejeció 2 días después de convertirse en su rey. ¿Realmente nos ayudarás?, preguntó Eddie. Había llamado a John porque Venom también lo obligó. De lo contrario, habría decidido encargarse de Knull solo con los Vengadores. He dicho que es una amenaza para el multiverso. Knull tiene celestiales bajo su mando. ¿Crees que será tan fácil derrotarlo? Me preocupo por el multiverso. John lo mira cuando dice eso y se irrita al ver la constante desconfianza hacia Eddie. Él tiene celestiales, Eddie murmuró en voz baja al escuchar eso. No podía creer que Knull tuviera celestiales bajo su mando. Ahora vete. Sé el mensajero. Prepararé a mi equipo. Regresaré en 10 días. Dijo John mientras desaparecía sin despedirse. Realmente necesitaba hacer preparativos. Tuvo una fuerte premonición. El ataque de Knull no sería tan sencillo como en los cómics. Había intentado investigar posibles futuros con Knull pero de ninguna manera pudo ver cómo se llevaría a cabo la pelea. Annihilus, Knull, ambos surgieron al mismo tiempo. ¿Hicieron algún tipo de pacto?, pensó Juan. Capítulo 552. Joder, John regresó nuevamente al salón de justicia.
Iba a llamar nuevamente a los miembros de los Vengadores. Pero se sorprendió al ver que todos los Vengadores estaban sentados en sus posiciones hablando entre ellos. En el momento en que apareció John, hubo nuevamente un silencio total en el salón. Pensé que ya se habrían ido todos. Dijo Juan con una sonrisa. Te fuiste con una cara sombría, ¿crees que todos aquí están solo por diversión? Dijo Aquaman. John levantó las manos para indicar que era culpa suya haber mostrado demasiadas emociones al irse. ¿Cuál es el problema adicional que ahora tenemos sobre nuestras cabezas? Víctor preguntó. Thor, extraño, es mejor que ambos vengan a esta reunión sin su cuerpo en lugar de simplemente espiar desde lejos. John dijo que quería que todos estuvieran presentes en la vida real y hablaran sobre la nueva amenaza que iban a enfrentar. Thor y Strange normalmente no asistían a las reuniones, ya que siempre podían hacerlo usando su omnipresencia. No era esencialmente necesario, pero esta vez John quería que todos estuvieran presentes y dieran su opinión. ¿Es el asunto tan grande? Dijo Thor mientras aparecía en el salón desde la puerta. Tenía un rostro solemne. Strange también apareció con su bastón y tomó asiento. ¿Recuerdas la vaga historia que te conté sobre el tipo que atacó tu casa con la espada? Preguntó Juan. ¿Te refieres a la historia de Necrosword? Preguntó Extraño. Sí. Te dije la última vez que la espada que llevaba era falsa. John dijo mientras asentía con la cabeza. La última vez dio una breve idea de que la espada real es una de las armas más poderosas del multiverso. Sí. ¿Y ahora qué? ¿La verdadera espada ha venido por nuestra cabeza? Preguntó Thor. Sí, y el verdadero dueño de la espada ha despertado. Dijo Juan. ¿El verdadero dueño? ¿Quién es ese? Preguntó Tony. Knull, el dios de la oscuridad. Nadie sabe de dónde vino. Vivía en la oscuridad, en el abismo. Tenía un reino. Seguramente había oscuridad en todas partes, pero todavía tenía un reino bajo él. Tenía su propia especie. Todo estaba en su lugar y él vivía en paz, hasta que un día llegaron los celestiales y mancillaron su lugar. Usaron el espacio ocupado por Knull para crear el universo, el multiverso. ¿Entonces invadieron su tierra? Preguntó Mera. En cierto sentido, sí. Dijo Juan. Espera, ¿eso significa que nuestro multiverso en el que vivimos era básicamente su imperio? Preguntó Barry. John también asintió con la cabeza. En cierto sentido, sí. Dijo Juan. Así que el vacío que hemos ocupado era su reino y los imbéciles vinieron y tomaron su lugar. Y ahora él ha regresado. ¿Por qué debería importarnos? Fue culpa de los celestiales si tomaron su lugar. Dijo Pietro. Debería haber sido el dolor de cabeza de los celestiales, pero la cuestión es que Knull no diferencia entre los celestials y nosotros. Hemos mancillado su lugar, por lo que hará todo lo posible para borrarnos. Dijo Juan. Ah, joder. Otro problema dejado por los celestiales. ¿Qué somos? ¿Sus limpiadores de traseros? Dijo Geralt mientras apretaba los puños. ¿Cuándo vendrá? Preguntó Wayne. 10 días, pero no nuestra tierra, sino la Tierra 616. Dijo Juan. Esto cambió la cara de todos. No esa mierda del 616 otra vez. No vamos a ir allí para rescatar su universo otra vez. No. Banner habló. Nadie en el salón estaba particularmente entusiasmado con el 616. Le prometí a un chico que lo ayudaremos cuando aparezca Knull. Ahora debo cumplir la promesa. De todos modos, si 616 cae, todo caerá, así que no importa lo que tendremos que ir. Dijo Juan. Los rostros de todos los miembros eran más sombríos. Tenían una mala impresión del 616 y no querían volver a ese mal lugar. Y tengo la sensación de que no. Más bien una fuerte premonición de que Knull y Annihilus han hecho algún tipo de pacto y probablemente nos atacarían juntos. Dijo Juan. Así que un dolor de cabeza no fue suficiente. Buenísimo. Dijo Tony. Fabrica algunos robots ya que el poder de Knull proviene de Ive, que es una especie de simbionte. Necesitan anfitriones y los robots nunca pueden ser anfitriones. Fabrica tanto como puedas en estos pocos días. Dijo Juan. Ya lo hice. La última vez que nos enfrentamos a Black Winter deberíamos haber optado por robots. Así que esta vez hice muchos de ellos. Dijo Tony. Todos los Vengadores se sorprendieron de que Tony hubiera creado un ejército robótico secreto. Aunque los robots nunca les harían daño, era extraño que lo hubiera hecho sin decírselo a los Vengadores. ¿Qué? Wayne lo sabía. Dijo Tony, señalando a Bruce.
Wayne asintió con la cabeza, dando a entender que sabía sobre esto. Capítulo 553. Arreglos maldito Tony. Dijo Al. Está bien, no es que no hayamos tratado con robots antes. Ultron se fue. No te preocupes por eso. John dijo mientras estaba secretamente contento de haber cuidado de Ultron antes y tener su omnisciencia. Así que ahora solo necesitamos drones. Dijo Wayne al recordar el hecho de que también debían cuidar del ejército de Anilius. ¿Alguna cosa más de la que debamos ocuparnos? Preguntó Clark. Tiene un ejército de simbiontes. Tan grande que puede hacer que la superficie de la Tierra sea negra. Así que necesitaremos armas que puedan producir calor y sonido. Puede que sea ineficaz contra Knull, pero los simbiontes no se lo pasarán bien si nosotros los usamos. Dijo Juan. Entendido, pega negra, fuego y sonido. Dijo Barry al recordar el primer simbionte que habían visto durante la pelea contra Gore. ¿Cómo manejarás a los mutantes? Preguntó Tony. Según lo programado. Vendrán en 7 días. Umbrella puede encargarse de ello después de que aterricen. Si quieren ayudarnos durante la lucha contra Knull, son bienvenidos. Dijo Juan. Amigos, puede que este no sea como el que enfrentamos durante el invierno negro, pero es peligroso. No lo tomen a la ligera. He mencionado su nombre junto con los honoríficos. Dios de la oscuridad. Una vez mató a 2 celestiales con su espada. Oh, sí, tiene celestiales bajo su mando. Los controla a través de los simbiontes. Maldita sea, celestiales también. Esto va a ser difícil. Dijo Pietro. Así que tómatelo en serio. No termines siendo el anfitrión de la colmena. Si lo haces, no podremos rescatarte. Tony, ¿puedes hacer un traje que pueda usar vibraciones y no permita que los simbiontes ponerse en contacto con el cuerpo? ¿Un traje que pueda producir vibraciones y sonidos para que los simbiontes no se acerquen a ti? Preguntó Tony. John asintió con la cabeza. Podemos intentar hacer eso con vibranium. Podemos intentarlo. Pero no tenemos mucho tiempo. Arthur dijo que tenía sus propias ideas al respecto. Haz lo que puedas. Veré si puedo conseguir ayuda del exterior. John dijo que tenía sus propios cálculos. Necesitaba un ejército para enfrentarse a Knull y para ello necesitaba crear uno. Intentaría hacer uno en estos pocos días. Luego, Wayne comenzó a diseñar el plan de cómo iban a enfrentar a Knull y John dio su opinión. Tendremos que acudir al 616 para valorar la situación. Eso es cierto. Un equipo de ustedes partirá hacia el 616 pronto y verán qué pueden hacer y usar en su mundo para ayudarnos. Supongo que tendrán que conocer a sus contrapartes. Dijo Steve. Será todo un espectáculo cuando aparezcamos. Dijo Barry mientras todos recordaban la última vez que fueron al 616. ¿Quiénes están listos para el 616? Preguntó Clark. Y, como era de esperar, nadie levantó la mano. Chicos, vamos, necesitaremos voluntarios aquí. Dijo Al. Wayne, tú decides quién irá. John dijo que sabía que nadie estaría listo para ir, pero necesitan un equipo para ir al 616. Banner, Clark, Pietro, Gerald, Ciri, Tris, Thor y yo partiremos hacia el 616. Dijo Wayne. Wayne, ¿tú también? Tony preguntó por qué no esperaba que Wayne se nominara a sí mismo para irse. Necesitamos una persona que pueda controlar a la gente allí. Los lugareños no estarán encantados de vernos, pero aún así tendremos que trabajar. Wayne dijo que sabía que el pequeño equipo necesitará a alguien que pueda hablar y negociar. Clark podría ser un buen líder, pero no lograría negociar en igualdad de condiciones si necesitaran algo. Bruce al menos da los golpes un poco suavemente. ¿Quieres? Clark dijo que podía sentir que Wayne no confiaba en él para negociar. Me voy a la Tierra mutante para ver si todo está bien. John dijo mientras desaparecía. Tiene que dejar de hacer el acto de desaparecer. Murmuró Clark. Necesitamos ponernos a trabajar. Barry, ayúdanos en esto. Eres rápido. No es así. Dijo Tony. Soy rápido, pero eso no significa que pueda pensar rápido. Dijo Flash. Sí, sé que en uno de los cómics él también puede pensar rápido, como si su poder de pensamiento fuera al menos 1000 veces más rápido que el de un ser humano normal, pero ignorémoslo por ahora. Paraguas tendrá mucho trabajo. Tony murmuró cuando Guilty Spark vino a llevárselo. Wayne y otros fueron a su casa para hacer las maletas ya que se iban. Mientras tanto, John estaba de regreso en la escuela de mutantes. Para ver si todo iba bien. Capítulo 554. Una llamada de visita.
¿Todo está bien? John dijo en voz alta mientras entraba por la puerta. Estaba de regreso en la escuela de estudiantes superdotados de Javier o en la escuela de X-Men. Necesitaba ver si todo iba rápido. Su voz entró en las mentes de los X-Men que estaban presentes telepáticamente. Pronto Logan bajó del piso de arriba con Storm y Jean. Todo en buen lugar. Pensé que aparecerías muchos días después. Dijo Logan. Bueno, surgió algo. ¿Dónde está el profesor? Preguntó Juan. Con Eric en cerebro. Están buscando mutantes de todo el mundo y tratando de convencer a la gente. Dijo Tormenta. John asintió con la cabeza y se alejó. ¿Confías en él? ¿Será realmente nuestro salvador? Jean dijo en voz muy baja. Todavía no confiaban completamente en él. Siempre sería difícil confiar en un maníaco homicida. Juan mató a mucha gente. Aunque muchos dirían que merecían la muerte, todavía sería un duro golpe para la gente si un hombre matara a muchas personas. No era una novela de cultivo china donde había más muertes humanas de izquierda y derecha. La gente no te mira bien si matan a mucha gente. El profesor y Eric confían en él. Veamos cómo resulta todo. Dijo Logan cuando vieron a John desaparecer en el pasillo hacia el cerebro. John no escuchó lo que decían porque había apagado su omnisciencia, e incluso si lo hiciera, no le importaba. John se acercó al cerebro y entró. Vio a Eric y Charles uno al lado del otro. Charles tenía un casco que estaba conectado al suelo. Eric y Charles volvieron la cabeza cuando él llegó. ¿Cómo va la búsqueda y el convencimiento? Preguntó Juan. No muy bien. Muchos tienen familias y no están dispuestos a dejar a sus hijos. Charles dijo mientras se sentía triste. Pensó que las aterradoras acciones de John convencerían a la gente de simplemente moverse, pero parecía que el miedo puede hacer que las personas se pongan débiles hasta las rodillas. John ya era demasiado tirano en este mundo, por lo que muchos pensaron que también sería un dictador en otro mundo. John ya podía ver lo que mucha gente estaba pensando. No podía cambiar la forma de pensar de las mismas personas y ellas se resistirían al cambio sin importar nada. Dígales que a sus padres se les dará casi el mismo trabajo que ellos tienen aquí y un terreno adecuado para construir una nueva casa que yo financiaré. John dijo que podía remediar la situación siempre que pudiera y que no obligaría a nadie. ¿Realmente harás eso? Eric se sorprendió de que John permitiera venir incluso a los padres no mutantes. Sí. Tenemos suficiente tierra y se necesitaría mano de obra en nuestro mundo. Ellos podrían ayudar en esto. John dijo que la Tierra ahora necesitaba una fuerza laboral seria para manejar un mundo tan grande. Gracias. Charles susurró en voz baja. John les había ayudado mucho en los últimos días. La parte de gracias fue solo una palabra inútil de Charles. Permitiré cada año un tiempo específico para que los nuevos mutantes crucen el mundo y vengan a nuestro lugar. Los nuevos mutantes siempre pueden venir a nuestro lugar. Y los viejos mutantes pueden venir de vacaciones una vez al año si así lo desean. Esto permitiría a los nuevos mutantes estar convencidos de que nuestro mundo sería mejor. Dijo Juan. ¿Tienes tanto poder que cada año podrás abrir portales? Eric preguntó sorprendido. Según Chávez, abrir portales multiverso no fue algo fácil, pero parecía pan comido para John. No es tan difícil para mí. Puedo mantener el portal abierto siempre si quiero, pero el multiverso se irá a la mierda y a mucha gente no le gustará lo que estoy haciendo y lo detendrán. Dijo Juan. ¿Tan poderoso como eres, quieres decir que hay personas tan poderosas como tú? Preguntó Carlos. Hay cosas más poderosas que yo. John murmuró lentamente. Tanto Charles como Eric estaban horrorizados. Pudieron ver de primera mano lo poderoso que era John y que tenía una variedad de poderes y aún así había personas que eran más poderosas que él. Después de un momento de silencio, Charles dijo. Si no es demasiado, ¿podemos ir a ver tu casa? Confiamos en ti, pero muchos de nuestros subordinados no. Dijo Carlos. John pensó por un momento y asintió con la cabeza. Reúnanlos, iremos de visita. Tomen vídeos y fotografías y muéstrenlos al mundo. Estoy seguro de que mucha gente se preguntará cómo sería el nuevo mundo. Eric y Charles parecían emocionados y aliviados cuando escucharon a John aceptar la propuesta. Capítulo 555. Asombro. Charles y Eric fueron a llamar a todos y John, mientras tanto, usó sus poderes para ver si los gobiernos y la gente estaban actuando correctamente. Y se sintió aliviado de que todo estuviera bien. Los cadáveres aún estaban frescos y nadie se atrevió a levantarse instantáneamente contra el asesino en masa o los mutantes. En unos minutos se habían reunido todos los mutantes tanto de X-Men como de la Hermandad.
Charles y Eric los llamaron porque iban a ver cómo se vería su nuevo lugar y asegurarse de que lo que John estaba diciendo fuera la verdad. Sé que muchos de ustedes no confían en mí y piensan que soy un maníaco homicida. Tal vez lo sea. Pero hay cosas necesarias que una persona debe hacer para asegurarse de que no haya más muertes. Conozco la línea entre lo autoritario y lo autoritario. Un gobernante benévolo y sincero, las cosas que hice aquí no son bien vistas por mis propios amigos, pero hice lo que tenía que hacer. Muy bien, basta de arrepentimiento y los llevaré a todos a ver el lugar donde vivirían. Dijo John mientras agitaba su mano y abría un portal. Todos los mutantes ahora estaban emocionados. Habían oído hablar mucho del multiverso en los últimos días y no podían esperar a verlo con sus propios ojos. Todos los mutantes entraron por el portal con Eric y Charles, y al final entró John. El portal se cerró sobre sí mismo después de que todos entraron. El otro extremo del portal estaba en el anillo cerca del Salón de la Justicia. Antes de mostrar su nuevo lugar, John quería que los mutantes les presentaran a sus amigos. Quería demostrar que se puede confiar en él. La aparición de Knull le ha dado muchas ideas y necesitaba toda la ayuda posible. ¿Qué es esto? Salón de Justicia. Ese es un buen nombre para un edificio enorme. ¿A quién alberga? ¿A los jueces? Logan preguntó mientras fumaba un cigarro. Miró a su alrededor. Mientras Logan veía el edificio, todos los mutantes miraban a su alrededor y estaban estupefactos. Vieron que estaban en una estructura en forma de anillo que funcionaba como un satélite del planeta Tierra. Ninguno de ellos había visto escenas así en toda su vida. Incluso Eric y Charles se quedaron con los ojos muy abiertos cuando vieron una estructura hecha por el hombre sobre un planeta que funcionaba como una luna. Bienvenidos al anillo. Este fue construido por los Forerunners de otro universo que robamos. Este satélite tiene su propio clima con todas las condiciones necesarias para la supervivencia de cualquier especie y puede ser remodelado según cualquier condición. Esto se hizo cuando una especie sobrevivió. Está en peligro en un planeta y alberga a las últimas poblaciones. Por supuesto, ahora, este anillo funciona como nuestra propia base de operaciones y solo las personas que consideremos dignas pueden venir y establecerse aquí. John presentó el funcionamiento básico del anillo y dijo la verdad. ¿Quiénes son estos precursores? Storm no pudo evitar preguntar. Una de las civilizaciones avanzadas de su universo, si no la civilización más avanzada de su universo. Ellos fueron responsables de crear múltiples de estos. Simplemente se los quité. Explicó Juan. Pensándolo bien, ¿cuál es exactamente tu poder? ¿Puedes explicárnoslo? Rogue no pudo evitar preguntar. Todos tenían curiosidad al respecto. Mis poderes son complicados. Lo sabrás pronto. John dijo que sus poderes eran realmente complicados y que tomaría mucho tiempo explicar esto. Si John comienza a explicar sus poderes, la mitad de ellos ni siquiera le creerán. Era mejor que lo vieran y supieran la verdad. Como John estaba explicando, Guilt y Spark ya había informado que John trajo nuevas personas y los Vengadores que eran libres debían ir a conocerlos. Muchos de ellos que no tenían trabajo comenzaron a aparecer con la ayuda de la tecnología de teletransportación. Este nuevo dron de un solo ojo y la aparición de nuevas personas sorprenden aún más a los mutantes. Al principio pensaron que la gente nueva era enemiga y parecieron tenderles una emboscada. Pero pronto se dio cuenta de que estas personas no venían con intenciones maliciosas. Steve Rogers, líder de League of Assassins y actual capitán universo de este mundo. Bienvenido a nuestra tierra. Diana, princesa del Amazonas. Víctor Stone, pero la gente me llama Cyborg, todos empezaron a presentarse. Los mutantes quedaron asombrados al escuchar sus nombres y alias. Los mutantes también se presentaron. Los Vengadores sabían de ellos desde el año 616, pero los mutantes no sabían nada, por lo que tenían curiosidad. Ven al Salón de la Justicia. Podemos hablar más de ello y luego llevarte a tu nuevo lugar. Ya has visto 2 lunas desde aquí y te llevaremos allí pronto. Dijo Juan. Las 2 lunas eran realmente visibles desde el anillo y no se parecían a la luna de la Tierra sino tan normales como el planeta Tierra. Capítulo 556. Uberville. Después de una ronda de presentación por parte de los Vengadores y los mutantes, los visitantes repasaron su trabajo mundial. Desde el anillo, hasta la nueva Tierra y sus lunas, su relación con los imperios intergalácticos e incluso que John tiene una empresa bajo su mando que se ocupa de naves espaciales avanzadas en un imperio galáctico diferente. ¿Realmente cambiaste toda la Tierra? Logan no pudo evitar preguntar. La Tierra merecía un lugar mejor para vivir y se necesitaban más recursos.
Tuvimos la llegada de los Pokémon hace unos años y necesitábamos más espacio, así que todos decidimos hacer de la Tierra un lugar más grande. John admitió toda la razón para hacer esto. Me gustaría ver qué son estos Pokémon. Charles dijo mientras se emocionaba. Los humanos aquí tenían más acceso a seres sobrenaturales que su Tierra e incluso los humanos tenían control sobre ellos. Esto no tuvo precedentes. Puedes ir a los ranchos y laboratorios creados por Umbrella on the Ring. Aquí hay casi todos los tipos de Pokémon. Dijo Víctor. Todos los mutantes estaban emocionados. Nunca esperaron que su nuevo hogar fuera más colorido y rico de lo que habían imaginado en su vida. Para ellos era una utopía. ¿Cómo hiciste esto? ¿No se opusieron los gobiernos? Preguntó Eric. Había visto de primera mano cómo los humanos normales se oponían a los cambios y nunca les gustó aceptar el hecho de que algo más peligroso se cernía sobre sus cabezas. En primer lugar, fueron introducidos en nuestro mundo muy lentamente. La Primera Guerra de Nueva York despertó a la gente de que había extraterrestres y que los humanos no estaban solos. Por eso, más tarde aceptaron más el hecho de que los salvadores durante la Guerra de Nueva York ayudó a crear cosas nuevas que los protegerían. En segundo lugar, nunca nos ocupamos de la política y estábamos totalmente en contra de cualquier interferencia por parte de ellos, cuando lo intentaron los rechazamos. Les hicimos comprender que el poder siempre está por encima de la política. Y por último, la aparición de Pokémon ha hecho que la gente de la Tierra se sienta más segura y acepte mejor cualquier nuevo tipo de cambio que hayamos intentado aportarles. John dijo todo esto en un solo suspiro. Esto es más de lo que pensaba. Dijo Charles mientras tenía una rara sonrisa en su rostro. Su rostro normalmente siempre es serio, pero aquí podía sentir que si John cumpliera todas sus promesas, sería el cielo en la Tierra. Déjame llevarte a Marte y mostrarte cómo funciona nuestro planeta satélite con los imperios galácticos. Dijo Víctor mientras abría un tubo de boom. ¿Se teletransportan como todos los días? ¿Cómo es que hay tantos tipos diferentes de teletransportación aquí? Scott no pudo evitar preguntar. John usa magia para teletransportarse o su omnipresencia para estar en todas partes y en ninguna. La teletransportación de Víctor y Guilty Spark son diferentes ya que son tecnológicas, es complicado, lo entenderás a medida que pasen los días. Dijo Steve mientras los conducía hacia el interior del tubo del boom. Los mutantes pronto llegaron a Marte y luego vieron una gran ciudad desde lejos. Una ciudad que solo podría verse en películas de ciencia ficción. Una ciudad con rascacielos altísimos. Cada uno de los edificios era delgado y largo. Desde lejos podían ver coches voladores moviéndose en todas direcciones. Incluso los caminos que conducen a la ciudad parecían algo que solo el futuro puede tener. Los coches levitaban sobre las carreteras mientras circulaban. Los mutantes estaban asombrados y todos quedaron boquiabiertos. Después de ver el anillo creyeron que los humanos de esta tierra ya habían estado en la era espacial. Pero esto superó con creces lo que esperaban. A Víctor y a todos los que vieron a los visitantes les costaba creer que sonriera. Bienvenido a Uberville. La primera ciudad de la Tierra creada para nuestra interacción con los extraterrestres y sus imperios. El 40% de la participación de esta ciudad está bajo Umbrella y los Vengadores, mientras que el resto pertenece al gobierno. Dijo Víctor mientras presentaba a los mutantes en la ciudad. Pronto llegaron al interior de la ciudad con la ayuda de coches que estaban aparcados y eran autónomos. Cuanto más miraban, más fascinados quedaban. Los mutantes estaban emocionados de recorrer toda la ciudad y los Vengadores que los siguieron con gusto los llevaron a hacer turismo. Los edificios, las casas y las oficinas eran coloridos. La ciudad era una ciudad planificada e incluso con toda la tecnología moderna, los arquitectos pudieron agregar plantas y árboles mediante el uso de plantaciones verticales. Esto se hizo para garantizar que la ciudad tuviera una combinación de aspectos modernos y primitivos. La ciudad fue el mejor ejemplo de excelencia humana. Incluso Víctor parecía orgulloso de lo que habían hecho. Gaia, Umbrella y todos los gobiernos se unieron para hacer de esta ciudad la mejor de las mejores. Capítulo 557. Todos juntos deberíamos haber traído a la señorita Chávez aquí. Charles de repente recordó a la adolescente. Fue gracias a ella que su mundo llegó a conocer tantas cosas en el multiverso. John, que estaba cerca y que en cierto modo la había olvidado, se lo recordó de nuevo. Agitó la mano y se abrió un portal circular. Juan entró por el portal y llegó a la casa de Pedro. Peter, ¿quieres venir con nosotros a nuestro nuevo mundo? John dijo mientras estaba fuera de su habitación.
Sabía que su tía estaba afuera y en ese momento él y Chávez estaban escondidos juntos en la habitación. John no esperaba que Andrew se juntara con Chávez unas horas después de que los dejó juntos. Esto era algo nuevo pero acogedor. Consideraré a Chávez como de 18 años, así que no me persigan por esto. Andrew merecía tener una nueva chica en su vida después de lo que había pasado con Gwen. Necesitaba a alguien en su vida. Aunque no estaba seguro de cuánto duraría esta aventura. Ambos ahora estaban afligidos y ambos necesitaban a alguien. Tomaría tiempo ver cuánto durará esta aventura. John podía escuchar ruido desde afuera de la puerta. Simplemente se quedó quieto y esperó a que ambos se orientaran. Ya voy, solo espera unos segundos, vino la voz de Andrew. Después de aproximadamente un minuto ambos salieron. El cabello de Chávez todavía estaba un poco fuera de forma pero John no lo señaló. Oye hombre, ¿puedes pasar por la puerta principal la próxima vez? Andrew dijo con un poco de sonrojo en su rostro. Sabía que lo habían pillado con las manos en la masa y esto era algo que no podía ocultar. No de John, quien podía ver todo así que no intentó negarlo. Si hubiera entrado por la puerta, ¿habría cambiado toda la situación? John preguntó si los miró a ambos. No los llamó, pero era bastante evidente para ambos que John sabía lo que estaba pasando detrás de la puerta. Entonces ¿quieres venir con nosotros? ¿Para ver el nuevo lugar donde vivirán los mutantes? Charles preguntó por ti. John dijo que necesitaba calmar la incómoda situación en la habitación. ¿Dijiste que hay lunas nuevas en la Tierra? ¿Es eso cierto? Andrew preguntó con un brillo en los ojos. Siempre amó su tierra y como su tierra abrazó toda la idea de los superhéroes y los animó. Aunque aquí la gente lo apoyaba absolutamente, la policía lo odiaba. Pero los Vengadores operaron tanto abierta como encubiertamente y ninguno de los gobiernos se atrevió a detenerlos. Lo verás cuando ambos lleguen allí. Ahora vamos. John dijo mientras agitaba las manos. Ambos estaban ahora en Marte, donde los mutantes todavía miraban a su alrededor y veían la vivacidad del lugar. Señorita Chávez, lamento que la hayamos dejado allí en su lugar. Charles dijo mientras hacía rodar su silla de ruedas. Está bien, la pasé bien allí con Peter en su universo. Chávez dijo mientras miraba a John. Fue muy audaz al admitir lo que había estado haciendo y no se sintió avergonzada. Su mundo no tenía prejuicios contra las personas que son bastante abiertas cuando se trata de relaciones y asuntos relacionados. Al igual que los mutantes, los ojos de Chávez también brillaban cuando miraba a su alrededor. La ciudad parecía completamente futurista, incluso para sus estándares. Su mundo también era una utopía y ellos también estaban tecnológicamente avanzados. Entonces, durante las siguientes 2 horas, los mutantes y Miss América Chávez hicieron un recorrido por la ciudad y pronto se encontraron cara a cara con los robots animales fabricados por Gaia. Mientras la gente miraba los robots, Tony llamó a John. «Tony, ¿hay algún problema?» John preguntó mientras abría el holograma de él desde su focus. Tanto Eric como Charles quedaron más sorprendidos al ver cómo se podía realizar una llamada desde una proyección holográfica con tan solo un pequeño dispositivo. Sí, necesitaba preguntar, ¿cuántos robots podemos llevar con nosotros para, profesor y Magneto? Oh, son de esa tierra, bienvenidos a nuestra tierra, siéntete como en casa. Tony había comenzado a hablar sobre el tema de los robots, pero cambió de línea cuando vio gente nueva alrededor. El holograma le permite mirar alrededor de la persona para que las personas a su alrededor le resulten fácilmente visibles. Hola, ¿nos conocemos? Eric estaba un poco confundido de que este hombre con barba pudiera llamarlos con solo mirarlos. Todos nos hemos reunido con las otras versiones suyas y todos han sido actualizados. Él es un vengador como nosotros. Tony Stark. Nuestro científico e inventor. Dijo John mientras lo presentaba. Capítulo 558. Nuevos aliados en la guerra. Después de volver a presentarse y saber que él era el Iron Man del universo, Eric sonrió al principio. El nombre en sí era un gran enemigo para él. Eric era capaz de controlar el metal, por lo que el traje de Tony sería inútil frente a él. Pero no sabía que el traje de Iron Man no era simplemente metal. No había campos magnéticos a su alrededor porque funcionaba como un superconductor. Aunque Eric confiaba en John y los demás, siempre había estado atento por si todo salía mal más adelante. Quería conocer sus poderes de antemano y hacer los preparativos necesarios si alguna vez caen en el futuro. Todo estaba bien en lo que respecta a los miembros de los Vengadores que había visto, pero Steve y John eran 2 de ellos y no tenía idea de cómo detenerlos. Según Steve, estaba impulsado por algo llamado Unipower.
Y por lo que parece, era demasiado poderoso para cualquiera de los mutantes y para Diana también. Su fuerza y sus poderes psiónicos también eran increíbles. Y luego estaba Juan. Era tan enigmático como parece. Todavía no tenía idea de lo poderoso que era y cuáles eran exactamente sus poderes. Tenía la sensación de que si alguna vez estallaba una guerra entre sus Vengadores y su hermandad probablemente sería borrada el primer día. Esto en sí me dio un poco de miedo, pero la rueda ya empezó a girar. Si regresa a su mundo ahora sería más odiado. Aunque durante unos años nadie se atrevería a decirle nada, pero cuando la gente se diera cuenta de que no existía John, los humanos y los centinelas volverían a cazar a los mutantes. Y esta vez de forma más agresiva. Así que todo lo que podía hacer ahora era hacer de tripas corazón y simplemente mudarse al nuevo mundo. Entonces, John, ¿hay algún límite para enviar el número de robots y máquinas al 616? Tony preguntó, ya que ese era nuevamente el motivo principal de la llamada. Gaia estaba diciendo que podríamos usar sus máquinas para ir a luchar por nosotros durante la guerra. Podré proporcionar 500.000 tropas para esta guerra contra Knull si opero 5 veces más rápido que el proceso de fabricación normal. Gaia intervino en el medio cuando apareció con su típico holograma de mujer. John arqueó las cejas cuando escuchó eso. No esperaba que llegara ayuda cuando se trataba de tropas de un lugar inusual. Sí, puedo llevármelos a todos. Si no es mucho, los Vengadores agradecerían tu ayuda, Gaia. Dijo Juan. Estoy feliz de ayudar a los Vengadores. Volveré a trabajar. Dijo Gaia mientras desaparecía. Tony también mostró alivio en su rostro. Umbre ya había estado trabajando horas extras y Pepper tenía mucho trabajo esta semana para cumplir con el plazo fijado por los Vengadores para la guerra. ¿Quién es Knull? Logan, que estaba al lado, no pudo evitar preguntar. Knull, otro problema importante para nosotros. Probablemente más grande que Anilus. Dijo Juan. Todos los mutantes quedaron estupefactos al ver que había algo más poderoso que Anilus. Por lo que habían oído de Chávez, Anilus era un destructor del mundo y este tipo decía que este tipo Knull era una gran amenaza. ¿Qué le pasa al multiverso? ¿Qué es lo que quiere? Charles ahora tenía un rostro solemne. Ya había decidido ayudar a los Vengadores durante la guerra de Anilus, pero ahora parecía que tenía que ser más serio. Quiere que el universo se cubra de oscuridad. Somos nosotros quienes hemos ocupado su territorio y él quiere recuperarlo. John dijo con cara solemne. ¿Ocupó su territorio? ¿Cómo? Storm preguntó mientras estaba intrigada. Luego, John les contó un resumen completo de la historia de Knull. Esto es ridículo. ¿Cómo pueden hacer cosas como esta? Eric no pudo evitar preguntar. Algunas cosas simplemente nacen abstractas. No hay una explicación adecuada. Se puede decir que el universo se da a sí mismo una sensibilidad y con el paso del tiempo surgen muchas historias. Dijo Juan. Te ayudaremos en esta guerra contra Knull. Dijo Jean mientras estaba aterrorizada de siquiera pensar en un mundo donde todo es oscuro y están bajo el control de una sola persona sin libertad. Puede ayudar, pero recuerde que sus homólogos también estarán en esta guerra. No tenemos una buena relación con ellos, así que estén atentos. Dijo Juan con una sonrisa. Tenía una sonrisa en su rostro. Sabía que recibiría ayuda de ellos ya que su sexto sentido le decía que Knull y Anilus estaban cocinando algo juntos. Y era solo cuestión de tiempo que los mutantes se unieran a la guerra. Estas personas serían de gran ayuda en esto. Capítulo 559. Nueva escuela. Apreciaremos cualquier ayuda que puedan brindarnos. Pero al principio todos deben moverse rápido y acostumbrarse al lugar. Todavía tendremos unos días antes de que llegue la guerra. Ni siquiera estamos seguros de si ambos tuvieron se unió. Es solo mi especulación y puede que ni siquiera sea cierto, dijo John. Todos asintieron con la cabeza porque John tenía razón. Necesitaban establecerse rápidamente y acostumbrarse al lugar cuando fueran a la guerra. Solo que esta vez, esta guerra fue para salvar al multiverso, en lugar de a ellos mismos. Sus vidas cambiaron bastante rápido con solo un giro del destino. Después de una hora de estancia en Uberville estaban listos para ir a ver su luna nueva o el lugar que les habían elegido. John los teletransportó a todos a la luna nueva. Las 5 lunas se llamaron Louis, Smecta, Warden, Wanderer y New Star. Y la luna donde iban a vivir los mutantes era New Star. Los nombres se pueden cambiar más adelante dependiendo de otros factores. John los había teletransportado a un espacio enorme y muy despejado rodeado de árboles. Los mutantes pudieron ver que había muchas personas construyendo una enorme estructura parecida a un palacio en la abertura despejada.
La gente entraba y salía. Bulldozers y varias máquinas enormes trabajaron las 24 horas del día para completar la estructura. En el límite del establecimiento había un enorme tablero. En el tablero había un plano total de la estructura y cómo quedaría una vez terminada. Parecía un palacio futurista y al mismo tiempo conservaba las vibraciones del castillo medieval. Esta era la escuela para los mutantes que Charles tenía en su propio mundo. John quería que ellos también tuvieran su propia escuela aquí, pero a mayor escala. Cuando decidió trasladar a todos los mutantes aquí, ya le había ordenado a Gaia que construyera casas y varios edificios para ellos aquí. Y esta escuela era una de ellas, ya que Charles necesitaría la escuela para educar a los nuevos mutantes que nacerían. Los Décimo Men y la Hermandad fueron a ver el diseño final en el tablero mientras Charles y Eric simplemente miraban a las personas que lo estaban construyendo. Charles casi tenía lágrimas en los ojos. No podían creer que John les regalara una nueva escuela y había pensado que tendrían que empezar desde cero aquí. Pero parecía que John ya había pensado en todo esto. Hubo un silencio por parte de ellos. Ni siquiera podían expresar lo felices que estaban al ver todas las obras de construcción. Nos encanta. Pensamos que tendríamos que construirlo todo, pero parece que ya lo habéis pensado. Eric dijo finalmente mientras encontraba palabras para expresar. Tengo más dinero del que puedo gastar en toda mi vida, así que hacer este pequeño favor no es nada. John alardeó un poco. Recordó cuando los mutantes tuvieron que mudarse a Krakoa después de la historia de House of M y lo pasaron mal. No quería que los mutantes sufrieran el mismo destino aquí. Habrá casas construidas por todas partes de este planeta. A medida que la población aumente, Umbrella les proporcionará más hogares. Este planeta pronto se llenará de Pokémon, humanos y otros extraterrestres. Las 5 lunas nuevas pronto se llenarán de hay muchos tipos diferentes de personas. Al igual que Marte, estas lunas funcionarán de la misma manera, serán un centro para el comercio y el intercambio de conocimientos. Su luna también funcionará de la misma manera, pero los mutantes tendrán la primera palabra en las decisiones aquí y ningún gobierno lo hará. Intervenir en esto. Umbrella se asegurará de esto. Todos los mutantes que escucharon esto tenían ojos casi brillantes al escuchar el plan aproximado ideado para su lugar. Un lugar que tenga interacción con todo tipo de seres garantizará que no sean marginados de la sociedad en general. ¿Has pensado en todo? Charles no pudo evitar preguntar. John simplemente se encogió de hombros y dijo: para mí es algo natural. Mi cerebro intenta encontrar la mejor solución de la forma más rápida posible. Les agradecemos lo que han hecho. Esta gira no ha sido más que una revelación para nosotros. Y una gran bendición. Sabemos que no han pedido ningún reembolso, pero les puedo asegurar que en la guerra que se avecina, lo haremos. Haremos todo lo posible para ayudarte. Eric dijo lleno de gratitud por John y su equipo. Lo que habían hecho no era algo que un hombre normal pudiera hacer. Cuando Andrés indicó que Juan era una especie de mitad dios, nadie le creyó, pero al ver todo esto se dio cuenta de que le hizo entender que Juan era más que un dios. Hizo lunas y agrandó el planeta. Eso en sí mismo era un testimonio de que nunca podrían medir sus poderes. Capítulo 560. Primer ataque. Deberíamos irnos ahora. Hemos visto todo lo que se supone que debemos ver y hemos tomado suficientes vídeos y fotografías. Lo subiremos a internet y veremos si hay algún cambio de actitud entre el público. Si todavía no hay cambio, entonces supongo que no se puede salvar a los demás. Si no quieren salvarse a sí mismos, entonces no hay nada que hacer. Dijo Eric. Charles había intentado convencer a todos, pero muchos mostraban escépticos. Si las fotos y vídeos aquí no fueran suficientes, simplemente se irían. John asintió con la cabeza y sacó un talismán. El talismán tenía exactamente el mismo aspecto que los demás que había entregado en caso de emergencia a los demás amigos del multiverso. Rómpelo cuando todos estén listos para moverse. Abriré los portales en las principales ciudades del mundo. Dijo John mientras les daba a Charles y Eric 2 talismanes. Luego, John agitó su mano para crear un portal desde su mundo a su mundo anterior. Los mutantes, por otro lado, parecían un poco reacios a irse a su mundo anterior, pero sabían que era temporal. Después de mirar el lugar por última vez, todos se fueron, siendo Eric y Charles los últimos después de mirar el enorme planeta sobre sus cabezas. La Tierra parecía enorme desde su posición. Después de que se fueron, John cerró el portal. Miró por última vez la escuela que estaba en construcción y él también se fue a su casa. No tenía mucho que hacer ahora. Para esta guerra no quería gastar ni los valores de los fans y quería conservarlos y guardarlos para el final.
Si los enemigos resultan demasiado imposibles para ellos, entonces pensaría en formas de incorporar cualquier nueva invocación, pero hasta entonces simplemente lo dejaría como estaba y trataría de abordar la situación tanto como pudiera. Dado que el Capitán América era el Capitán Universo de su mundo, sería más fácil para Venom ser el dios de la luz si surge la necesidad durante la guerra. Hasta entonces, John haría todo lo posible para detener a Knull y su enorme ejército. Al menos eso es lo que había planeado. Luego, John apareció en la corporación Umbrella para ver cómo iba la fabricación y ver si necesitaban ayuda. Era cierto que John no era tan capaz en ciencia y tecnología como Banner o Tony, pero siempre podía ayudarlos con sus poderes para alterar la realidad. Pero después de discutir con Tony se dio cuenta de que no necesitaban su ayuda, o sería mejor decir que Tony no aceptaría ninguna ayuda de John. Afectaría su ego si John tocara sus valiosos inventos, aunque aquí Arthur y Banner tuvieron su aporte. Si necesitamos tu ayuda aquí, entonces no he sido la mente brillante de la sala. Esas fueron las palabras de Tony mientras echaba a John fuera de su laboratorio. Ahora el laboratorio de Tony era una especie de lugar exclusivo en el ring. Estaba dentro de la cabeza del celestial Tiamat. Tony había vaciado el interior de la cabeza durante la lucha contra el invierno negro y, después de la guerra, había construido un laboratorio dentro de la cabeza. Sí, en los cómics los Vengadores tenían su cuartel general construido dentro del cuerpo de un celestial caído. Esto fue audaz por decirlo menos. John, a pesar de que debido a sus transgresiones, los celestiales aparecerían. Afortunadamente ninguno lo hizo. Eric y Charles, después de regresar, mostraron sus vídeos y fotos a personas de todo el mundo en plataformas de redes sociales o cualquier tipo de plataforma disponible en todo el mundo. Después de que Charles publicó todo esto en la cuenta oficial, hubo un debate en los medios de comunicación sobre la autenticidad del Nuevo Mundo. Aunque la persona que habló sobre su cabeza dijo sobre el Nuevo Mundo, muchas personas que no están conscientes de lo que estaba sucediendo exactamente en el núcleo de los gobiernos simplemente pensaron que era una estratagema de algunos de los mutantes. Aunque tenían miedo, muchos no consideraban evangelio lo que decía la persona. Pero los nuevos vídeos de la escuela demostraron que cualquiera que sea la persona, es verdad. Especialmente para los padres mutantes. Muchos vieron en esto esperanza y el comienzo de una nueva vida donde había una vida mejor. Como todo el debate y las decisiones las tomaban personas de la Tierra, la NASA estaba sudando mucho en ese momento. Habían detectado un agujero de gusano que apareció de la nada cerca del planeta Marte. Y desde el agujero de gusano varias naves espaciales grandes saltaron a su sistema solar a través del agujero de gusano. Annihilus ha llegado con su ejército. Capítulo 561. Caos total. Charles fue al cerebro después de su regreso. Necesitaba volver a convencer a la gente. Esperaba que los vídeos que se habían subido desempeñaran un papel muy importante a la hora de convencer a estas personas de que se mudaran. Antes de subir el vídeo, Gaia ya lo había editado de la manera más cálida y acogedora posible mostrándoles el nuevo mundo. Los principales secretos no se filtraron, pero todo lo que se mostró fue suficiente para enloquecer a cualquiera. Mientras Charles usaba cerebro para buscar todos los mutantes que estaban dispersos por todo el mundo, notó una tendencia extraña. Pudo ver que muchas personas en la Tierra estaban entrando en pánico. Especialmente cuando vislumbró a los funcionarios de alto rango. Por curiosidad, se asomó a una de las mentes de las personas y quedó devastado por lo que vio. Vio enormes naves espaciales de color negro saliendo de un agujero de gusano que había aparecido repentinamente cerca de Marte. Las naves espaciales se veían extrañas, ya que el cuerpo de ellas parecía estar hecho del cuerpo de un ser vivo. Las naves espaciales tenían un extraño brillo blanco a su alrededor mientras viajaban rápido. Este resplandor no debería haber estado allí ya que no había resistencia del vacío, pero parecía como si el resplandor blanco alrededor de las naves espaciales las protegiera de algo. Charles había visto naves espaciales antes cuando estuvo en Marte y también había visto diferentes modelos cuando estuvo allí por unos momentos, pero nunca había visto un modelo tan distintivo. Y por el número total de naves espaciales y sus tamaños, parecía que no viajaban como un grupo de bienvenida sino como una fuerza de invasión. Y estas naves espaciales viajaban a su tierra. Y por las mentes de las personas a las que había espiado sabía que las naves espaciales llegarían aquí en 2 días. Ahora tenía 2 días para salvar a la gente. Charles respiró hondo, se quitó el casco y miró a Eric. Eric al ver el rostro de Charles supo que algo no estaba bien. Habían sido amigos durante mucho tiempo. Siempre podía saber si algo no estaba bien. Se acerca una fuerza invasora.
Y por lo que puedo inferir, probablemente sea Anilus y su ejército de insectos. Tienen naves espaciales como las de Star Wars pero más lineales y parecen totalmente ajenas al concepto de naves espaciales que habíamos visto en Marte. Tenemos 2 días para evacuar y salvar a la gente. Hay un gran número y no creo que nuestros poderes sean lo suficientemente fuertes para retenerlos. La señorita Chávez nos había advertido sobre ellos antes, por lo que debemos tomarlos en serio y pensemos en la evacuación. ¿Pero por qué luces tranquilo en todo esto? Eric no pudo evitar preguntar. Estoy tranquilo porque también desde nuestro lado se ha abierto un agujero de gusano, concretamente cerca de la luna, y de él han salido enormes naves espaciales. ¿Otro invasor alienígena? Eric no pudo evitar estremecerse al pensar que había 2 razas que vinieron a buscar su tierra. No. John ha enviado su ejército a luchar por nosotros. Charles dijo con una gran sonrisa en su rostro. No esperaba que después de que aparecieran los extraterrestres habría ayuda incluso cuando él no la pidió. Aunque John siempre había dicho que siempre podían pedir ayuda, Charles no quería. Le debían demasiado. Pero ahora parecía que John siempre había estado mirando su universo incluso cuando no preguntaba. Él realmente es un dios. ¿Cómo sabes que es John? Preguntó Eric. He visto esas naves espaciales en Marte. Tenían exactamente el mismo aspecto y desde la lente del telescopio Hubble pude ver la huella del X-Corp, la filial de las empresas de John. Carlos dijo. Los músculos de la cara de Eric se contrajeron cuando escuchó esto. Pronto habría una guerra entre 2 razas avanzadas y su tierra sería espectadora de ella. Usaremos nuestros poderes para defendernos hasta que mantengamos a los mutantes a salvo. Estoy seguro de que algunos extraviados saldrán de la guerra y aterrizarán aquí. Lo habrá y aquí es donde los mutantes entrarán en vigor. Dado que los humanos habían odiado a los mutantes, mostremos la última benevolencia antes de irnos. Eric quedó estupefacto al escuchar esto. No esperaba que Charles interfiriera en los asuntos de los humanos. Charles siempre se había opuesto a ello, pero parecía que antes de irse quería que los humanos vieran lo que iban a perder. ¿Vas a propagar lo que va a pasar, no? ¿John habló contigo? Preguntó Eric. Sabía que John era un telépata, por lo que podría haberle pedido que hiciera algo. No, no lo hizo, pero no es obligatorio. Ya sé lo que pretende hacer. Dijo Carlos. Capítulo 562. Caos total, 2, en cuestión de 1 hora, en todo el mundo, muchos funcionarios y personas que tenían el control de la administración de muchos países se sintieron como un robot controlado. Utilizaron sus respectivas computadoras y portátiles y terminaron publicando vídeos y declaraciones diciendo que una flota masiva de extraterrestres se estaba acercando a su planeta. Charles quería que el mundo supiera esto. Y también habló de un nuevo agujero de gusano que se está abriendo cerca de la luna. Y de allí aparecieron sus ayudantes. John había estado bastante ocupado desde ayer. De hecho, los científicos y fabricantes alineados con los Vengadores habían estado tremendamente ocupados y bajo una enorme presión. De repente, de la nada, apareció Lex diciendo que necesitaban fabricar un montón de naves espaciales de combate. Tanto grandes como pequeños. Esto surgió de la nada porque el universo había estado en paz recientemente. Los linternas habían estado haciendo su trabajo y el universo nunca había estado más en paz. Ni siquiera podían recordar cuándo fue la última vez que su universo había sido tan pacífico, pero este repentino aumento de la demanda de naves de combate hizo que muchas personas que trabajaban en las fábricas se estremecieran pensando que pronto habría una guerra. Por supuesto, sus trabajadores tendrían que guardar silencio para que no saliera ninguna de las palabras. LexCorp había estado trabajando bajo el puño de hierro de Lex y la mayoría de la gente le temía mucho. En estos días, John siempre había estado atento a 2 cosas. La Tierra 616 y el universo Decimomen. Pensó que cualquiera de los 2 enemigos atacaría en cualquiera de los 2 universos. Estaba seguro de que Anilus sabía que un pequeño error se había escapado del paralelo utópico y que necesitaría bloquear la fuga. Cuanto más le hablara a la gente, más en vano sería su sueño de una invasión furtiva. Y así atacó, o más bien pidió a su ejército que atacara. Pero Anilus se llevó una sorpresa. Como de la nada, una fuerte flota de naves espaciales había aparecido de la nada cerca de la luna de la Tierra. Y por lo que parece, era fuerte. 2 Vengadores habían salido para controlar la flota y dar instrucciones. Me estaba yendo bien en mi laboratorio trabajando en mi proyecto cuando apareció este trasero. ¿Por qué tengo que ser yo quien tenga el control? Tony se quejó mientras estaba sentado en la tabla del capitán bebiendo whisky y mirando la flota de Anilus que se acercaba.
Cuando John convocó a una reunión diciendo que había un avance de la situación en la guerra, no prestó mucha atención, pero los votos decidieron que Tony se iría para que el otro tomara el control y derrotara al enemigo. Si Wayne estuviera allí, tal vez no habría votado a favor de darte el control de una flota tan grande. Dijo Víctor mientras se sentaba a su lado. Había estado pasando por todos los ángulos posibles mientras observaba al enemigo. Por esta razón, tú tomas el timón mientras yo me quedo en el asiento trasero. Dijo Tony. John se había quedado atrás en su universo ya que tenía que mirar múltiples universos para ver si Anilus tenía algo más planeado mientras atacaba el universo X-Men y por esta razón no había aparecido en el universo de X-Men. Tony y Víctor no fueron las únicas personas enviadas a su universo. Barry y Pietro también fueron enviados. Y ahora mismo eran la mansión de Charles Xavier. Bienvenidos a nuestro universo. Dijo Charles mientras hacía rodar su silla. Todos estaban felices de ver a dos personas que acababan de aterrizar en una nave espacial de aspecto muy elegante. Los estudiantes y otras personas en la mansión se sorprendieron al ver un barco de tan alta tecnología aterrizar en el patio de la nada. Gracias por recibirnos, dijo Barry con un poco de incomodidad. Siempre tuvo problemas al hablar en público, especialmente ahora con tantos ojos mirándolo con curiosidad. Mucha gente aquí no lo había visto antes a diferencia de los X-Men y la hermandad de alto nivel. Entonces él era un animal de zoológico para ellos. Estamos aquí para salvar a la gente de las abominaciones que podrían surgir de la guerra que vamos a librar en el espacio. Pietro luego mencionó el motivo de su llegada. Estas dos eran las personas más rápidas de su universo, por lo que decidieron salvar a la gente, ya que eso sería más eficiente. Los mutantes no sabían acerca de sus poderes, por lo que estaban confundidos en cuanto a por qué solo a dos personas se les dio una responsabilidad tan grande, pero por cortesía no lo mencionaron. Querían ver cómo estos extranjeros afrontarían la crisis que se avecinaba. ¿Se están proyectando los virus y la guerra por todo el mundo? Preguntó Pietro al recordar el hobby de John. Capítulo 563. Han llegado. En algún lugar de un pequeño pueblo de Vietnam. Por la tarde, una niña, mientras sostenía su pequeña muñeca hecha de paja, corría por el arrozal. Tenía emoción escrita en todo su rostro cuando vio algo asombroso en el cielo. Vio un enorme avión volando hacia abajo y, por lo que parecía, el avión iba a aterrizar cerca. Sus padres estaban ocupados con su propio trabajo y la conectividad de la red no era tan buena como en el resto del país. Entonces sus padres no tenían idea de qué estaba pasando exactamente en el mundo. El pueblo era muy pequeño y debido al clima extremadamente caluroso, muy pocos de ellos saldrían bajo este sol abrasador. Así, cuando la niña vio el avión, simplemente corrió sin que nadie la detuviera. Aunque el avión parecía muy extraño para su gusto, la emoción de conocer gente nueva era bastante abrumadora. Corrió durante unos minutos antes de finalmente ver el avión aterrizando a unos metros de ella. El procedimiento de aterrizaje le arrojó polvo por toda la cara, pero fue lo suficientemente valiente y fuerte como para no dar un paso atrás. Había otra cosa que llamar la atención sobre el avión, tenía abolladuras y varios tipos de daños a su alrededor. Algunas de las piezas incluso se habían roto. La escotilla del avión se abrió lentamente. La pequeña estaba muy emocionada de ver y saludar a la gente. Esperó unos segundos pero todavía no hubo respuesta desde el interior de la escotilla y sintió un poco de miedo al entrar al avión. Sostuvo su muñeca con fuerza. Mientras se decepcionaba al pensar que nadie saldría, finalmente hubo un movimiento desde adentro. Vio un ser humanoide vestido con una armadura de pies a cabeza. El ser incluso llevaba un casco. El casco parecía muy aterrador ya que tenía tentáculos en movimiento. Y en la parte posterior de sus seres, tenían 4 alas adheridas. El ser tenía una pistola de aspecto futurista en su mano que tenía una boca enorme y brillaba. La parte más llamativa del atuendo del ser humanoide era que el color de su atuendo e incluso su arma estaban revestidos en blanco y negro. El niño se estremeció al ver cerca a un ser tan horrorizado. Toda su emoción, todas sus esperanzas se extinguieron cuando lo vio. Siendo una niña pequeña, ver tal abominación en forma de humano la asustó. Estaba aterrorizada mientras estaba clavada en su lugar. Incluso el sonido se había detenido en su garganta y ni siquiera podía gritar de miedo. El bicho humanoide miró a la niña y lentamente la apuntó con su arma y habló un idioma que ella no conocía. Sorprendentemente, el insecto podía hablar, pero hablaba en un idioma que ella no podía entender. Después de que el insecto habló, el hocico brilló. La niña se horrorizó aún más al ver esto y finalmente tuvo el coraje de dar un grito a todo pulmón.
El miedo la hizo cerrar los ojos, pero la muerte esperada nunca llegó. Todo lo que sintió fue una enorme ráfaga de viento. Y cuando finalmente abrió los ojos, la joven vio una escena que nunca olvidaría hasta el final de su vida. Muchos años después, recordaría y comprendería lo que vio ese día. Un hombre vestido con un traje tipo negro y azul estaba parado frente a ella mientras varias partes del bicho que se había destrozado y se encontraban tiradas por ahí. Parecía alto y tenía el pelo plateado. Y la parte más asombrosa del hombre fue que un rayo salía y se extendía hacia afuera. Pero el rayo no afectó nada, pero se veía hermoso. Niño, no deberías haber huido tan lejos de casa. Ahora vuelve con tu madre. Pietro, que tenía acceso a Spitfire. Hacía bastante tiempo que tenía acceso a él y finalmente hoy él y Barry estaban mostrando todo el poder de su acceso. Habían estado corriendo por todo el mundo salvando gente. Como era de esperar, la guerra había comenzado en el espacio. Y entre esa guerra, algunas pequeñas patatas fritas se escaparon y aterrizaron en la Tierra. Barry era responsable de la mitad del mundo y Pietro de la otra. Víctor pudo ver quién se había escapado y ordenó a Barry y Pietro que trabajaran en ello. Este pequeño rescate que hizo en Vietnam también fue orden de Víctor. La joven tenía lágrimas en los ojos al ver que estaba perfectamente a salvo. Después de decir algo en su idioma que Pietro no entendió, ella se escapó. Espero que me haya dado las gracias en su idioma. Es bueno que su traje no les permita explotar o de lo contrario esta chica habría estado muerta incluso si la hubiera salvado. Pietro murmuró mientras procedía a desmantelar los aviones averiados de la flota enemiga. Capítulo 564. La guerra espacial. Como todo esto sucedía en tierra. Había una historia completamente diferente en el espacio. Las estaciones espaciales, los satélites y todos los telescopios de largo alcance fueron calibrados para ver la pelea. Los humanos de la Tierra habían intentado comunicarse con cualquiera de la flota pero nadie respondió. Pero una cosa era segura. Los que venían de lejos eran los enemigos mientras que los de la Luna eran los aliados. A medida que llegaban los informes, era evidente que las naves espaciales que se desviaron de la pelea resultaron ser una amenaza. Aunque la gente había hablado de 2 personas que los salvaron, las 2 personas parecían ser excepcionalmente rápidas, tan rápidas que incluso las velocidades de fotogramas lentas no fueron capaces de capturar exactamente su movimiento, pero hubo algunas que escaparon y causaron estragos en todas partes. La gente, la policía y todos los que se acercaron fueron reducidos a cenizas. Esto provocó un gran miedo y se aconsejó inmediatamente a la gente que permaneciera en casa y no saliera, incluso si veía una nave espacial aterrizando cerca de su casa. Ahora la mayoría de la gente se enteró de lo que estaba sucediendo y tuvieron un miedo inmenso y oraron para que sus salvadores ganaran la batalla. Por las imágenes que estaban recibiendo, este era el tipo de guerra que solo ven en series y películas. Aquellos en los que las naves espaciales fueron destrozadas mediante el uso de cañones de plasma. Los que habían visto en Star Wars. La única diferencia fue que cuando se dispararon entre sí no hubo grandes explosiones, ya que las explosiones necesitaban oxígeno y el vacío no. Esto fue bastante emocionante y aterrador al mismo tiempo para todos. Si alguna de las civilizaciones viniera a la Tierra, los humanos de la Tierra tendrían que simplemente alejarse y quedar a su merced. Una civilización que pueda viajar al espacio seguramente tendría una tecnología más aterradora que las bombas nucleares. Los Décimo Men y la Hermandad fueron enviados a toda parte de USA para salvar a la gente del terror del ejército extraviado de Anilus y los humanos después de mucho tiempo agradecieron que los mutantes existieran porque parecía que los militares y la policía estaban haciendo un trabajo tan pésimo. Son rápidos. Demasiado rápidos para que podamos hacer algo. No es de extrañar que John los haya enviado. Esa velocidad es inaudita. Charles dijo mientras usaba su cerebro para mirar el mundo. Esto no es un rayo. Los rayos no funcionan de esa manera. Dijo Storm al verlos correr. Había visto de cerca cómo corrían e incluso trató de controlar los rayos que se producen cuando corren, pero en el momento en que lo intentó sintió como si estuviera mirando algo muy antiguo y poderoso que podría matarla con solo un pequeño empujón. Mencionaron que era Spitfire. Un poder muy antiguo que muy pocas personas pueden conseguir. Mientras tanto, en el espacio, Víctor se divertía controlando todas las naves espaciales con la ayuda de Gaia y de él mismo. Cuando fueron enviados a este universo, Gaia se había aferrado a su buque de guerra principal para supervisar un mejor control.
Los Vengadores no querían bajas, ya fueran humanos o cualquier otra especie, así que dejaron que Víctor y Tony, uno de ellos era el más inteligente y el otro muy bueno con las computadoras, los enviaran a detener la incursión. Deja de divertirte y simplemente mátalos. Necesito regresar y pensar en más formas de detener a Knull. No creo que Anilus esté aquí, dijo Tony mientras se irritaba al ver la sonrisa de Víctor de oreja a oreja. Gaia y yo estamos haciendo todo lo posible para detenerlo. ¿Puedes dejar de molestar ya? Víctor respondió. A decir verdad, tanto Víctor como Gaia estaban haciendo todo lo posible para detener al ejército. Ya llevaban algún tiempo comprometidos. Cuando el enemigo disparó por primera vez, Víctor no esperaba que la letalidad de sus armas fuera tan aterradora. Tony le había advertido de esto ya que sus naves espaciales, armas y todo el material relacionado con ellos serían más horribles ya que estaban hechos de antimateria. Víctor había calculado la destrucción pero aún así superó sus expectativas. Un disparo del buque de guerra principal destruyó 3 de sus buques de guerra más pequeños. Los Vengadores les habían enviado 3 buques de guerra principales, 80 buques de guerra medianos y 400 pequeños. Se suponía que esto era suficiente como John había calculado, pero ver la destrucción causada por un solo disparo le dio grandes dudas. Idiota, si ellos pueden destruir fácilmente nuestras naves, nosotros también podemos hacerles lo mismo. La antimateria es un arma de doble filo, dijo Tony al ver el rostro seco de Víctor. Víctor también entendió que lo que Tony dijo era correcto y disparó, y como era de esperar, inmediatamente desmanteló un buque de guerra de tamaño mediano de ellos y lo hizo estallar. Capítulo 565. Alejandro el Grande. Los primeros disparos fueron tomados como señales de sondeo y después llegó el momento de la verdadera guerra. Aquí no había ninguna estrategia aparente para luchar. Se trataba de quién tenía las armas más grandes y quién de los pilotos tenía mayor control. La única diferencia era que los Vengadores no tenían pilotos. Gaia lo controlaba todo y Víctor era el comandante humano. Ambos compartían la tensión de controlar los buques de guerra. Aunque no fue mucho para ambos, el ejército de Anilus estaba teniendo dificultades para mantenerse al día con los patrones de vuelo y maniobras de sus enemigos. Ambos tenían casi el mismo poder de fuego ya que ambos tenían el poder de la física, pero ambos no tenían la misma forma de controlar los buques de guerra. Algunos insectos eran buenos pilotos, pero otros también eran pilotos promedio. A medida que avanzaba la pelea, Gaia pudo identificar quiénes eran luchadores promedio. Y con ese conocimiento, él y Víctor decidieron tirarlos de la mesa. Ayudará con 2 cosas. Reduce el número de oponentes y baja su moral. Incluso si Anilus viniera con el ejército al ver la muerte de muchos camaradas, el ejército de insectos no se sentiría tan bien, porque al final del día, eran seres vivos. La zona negativa no era inherentemente una dimensión hambrienta de poder y les gustaba estar en paz, hasta que llegó Anilus y destruyó esa paz. Víctor y Gaia trabajaron en ello e inmediatamente apuntaron a los que eran promedio. Así se inició la lucha de pequeños buques de guerra. Cazaban activamente a los más débiles. Entraré al campo de batalla. De la nada Tony dijo eso. Víctor giró la cabeza y lo miró. ¿Está usted seguro de eso? Víctor preguntó. Tony asintió con la cabeza. Ya saben lo que John había hecho aquí, y como era narcisista, también quería bañarse en gloria. Su traje le permitía no tener miedo de ningún tipo de energía cinética. Solo para estar seguro, había revisado los datos de antimateria y, a partir de sus cálculos, podía deducir fácilmente que su traje se mantendría perfectamente bien y, por lo tanto, quería divertirse un poco aquí. Quería ver si su traje antimetal sería de alguna utilidad. Ve. Acaba con ellos, dijo Víctor. Tony no respondió mientras caminaba hacia el hangar. Cuando llegó al hangar, Tony dijo: Gaia, busca a los mejores luchadores. Y ayuda a conseguir la ruta más rápida para matarlos. Si ocurre algún mal funcionamiento, mantendré a Víctor en espera y asumiré el mando. Gaia dijo que no le preocupaba que sus amigos estuvieran arriesgándose a hacer esto. Estaré bien, dijo Tony mientras lentamente los nanobots cubrían su cuerpo antes de que se abriera el hangar. Había actualizado bastante su armadura y le había dado más modificaciones. Se fue volando en el momento en que se abrió el hangar. Tony fue recibido por un grupo de pequeños buques de guerra. Al principio, los enemigos quedaron estupefactos al ver un robot con forma humana saliendo del buque de guerra principal. Pero luego se pusieron extasiados. Esta era su oportunidad. Habían estado en el lado perdedor, pero ahora, si lo matan, será un gran impulso para su moral.
Desde que salió del buque de guerra principal debe ser una persona bastante importante y matarlo sería un gran mérito militar. Y así, muchos buques de guerra volaron hacia él para matarlo de un gran disparo. Los primeros fallaron pero luego un disparo dio en el blanco. Pero lo que vieron a continuación casi hizo que se les salieran los ojos de las órbitas. El disparo impactó en la armadura y luego se reflejó. Aunque se reflejó en un ángulo totalmente inofensivo, aún así se reflejó. Una pequeña hormiga fue capaz de reflejar toda la potencia del disparo de un pequeño buque de guerra. Víctor, que vigilaba a Tony, tenía una amplia sonrisa en su rostro. Realmente hizo una gran armadura. Primero Black Winter y ahora esta. Creo que tendré que reemplazar la mía con antimetal. Tony, que volaba por ahí, también tenía una gran sonrisa. Se arriesgó en sus cálculos, pero si sus cálculos salían mal, habría muerto. Black Winter y la antimateria no eran lo mismo. Pero ahora, al ver que funcionaba perfectamente bien, se alegró. Ahora podría causar estragos. Tony, aleja al caza. Las naves de grado medio ahora entrarán en la batalla. Aunque estarás bien, no quiero que superen sus límites contigo. Annihilus tiene el poder cósmico de la antimateria, podría encontrarte irritante. Y usarlo contigo. Víctor dijo por las comunicaciones. Estaré bien. Por cierto, ¿conoces a Alejandro Magno? Capítulo 566. La estrategia. Teníamos a Alexander en nuestro mundo y leí sobre él. ¿Qué pasa con él? ¿Viene a ayudarnos? Víctor dijo sarcásticamente. No soy John, quien saca a la gente de la nada. Dijo Tony mientras volaba y era perseguido por muchos pequeños buques de guerra que constantemente le disparaban. Pero el disparo que lo alcanzó siempre se reflejaría en él. Un disparo incluso se reflejó hacia el tirador y destruyó la nave espacial. Parecía que Tony se estaba divirtiendo con todo esto y lo estaba haciendo sin ningún gasto de energía. Incluso ya había empezado a disparar. Entonces, ¿por qué Alejandro es relevante aquí? Víctor preguntó. Aunque nunca me gustó la historia y su extraña obsesión con los gobernantes antiguos, una vez lo vi en un pequeño comercial donde derrotaba a un ejército con una política de dividir y conquistar. Gaia sabe de lo que estoy hablando. ¿Quieres implementarlo? Dijo Tony. Víctor quedó atónito al ver una sugerencia tan extraña de Tony. Tony nunca había sido una persona que mirara al pasado, pero aquí por primera vez mencionó a alguien de la historia antigua. Víctor abrió el comercial del que hablaba y vio de qué tipo de pelea estaba hablando. Y tuvo que admitir que la estrategia de la que hablaba parecía buena. Al menos sobre el papel. Ahora habría que ver si era posible lo mismo en el espacio. Alejandro libró esa guerra en tierra. Aquí estarían luchando contra eso en el espacio. Su estrategia era alejar a una parte del enemigo y así dividirlo en dos frentes con dos flotas y luego usar su velocidad para rodear y matar a los enemigos. El único problema aquí era que si querían rodear a los enemigos tendrían que hacerlo en 3 dimensiones en lugar de 2 dimensiones. ¿Tenemos el número suficiente de barcos para atacarlos como lo hizo Alejandro? Preguntó Tony. Hay suficientes buques de guerra para esa estrategia y probablemente ganaremos la guerra con ella, pero también nos costará muchos buques de guerra y podría haber más buques perdidos. Advirtió Gaia. Déjanos a los extraviados a mí y a los demás en la tierra. Cuanto más prolonguemos esta lucha, más problemática podría volverse. Dijo Tony. Muy bien, si fallamos, entonces toda la responsabilidad será tuya, Tony. Bromeó Víctor. No fallaremos. Simplemente no quiero permanecer en este universo por mucho tiempo e incluir más variables. Según los cálculos de John, se supone que Annihilus no está aquí, por lo que debemos tener más cuidado. Dijo Tony. Entonces hazlo. Sé el cebo. Dijo Víctor. Para comenzar a dividir y conquistar, uno tiene que alejar a una parte del enemigo del campo de batalla principal y, dado que muchos lo seguían, Tony era el mejor cebo que podía haber en el campo de batalla. Y dado que el enemigo ya estaba irritado por su armadura reflectante, entonces era el mejor momento para trabajar en esto. Tony, que ya estaba maniobrando, se dirigió directamente a las profundidades del campo de batalla. Estuvo volando al límite todo este tiempo, pero después de que su estrategia cambió, él también cambió de dirección. Y para ser más eficiente, Víctor había enviado consigo un buen número de buques de guerra pequeños y medianos para poder ser un cebo convincente. Había que decir que, aunque Tony estaba siendo una cucaracha imposible de matar, su potencia de fuego no era lo suficientemente buena. Las propiedades antimetal del traje no eran de utilidad para los enemigos ya que sus naves espaciales no estaban hechas de metal.
Era su versión del metal la que no seguía las leyes de la física de su mundo, por lo que los propulsores de Tony casi no causaron daño a las naves espaciales enemigas. Entonces, todo lo que Tony podía hacer mientras volaba era usar la fuerza pura de la armadura para infligir daño. Tony sabía que su poder de fuego sería inútil, así que usó las formas antiguas y eso fue usar sus puños para destruir al enemigo. Mientras volaba, atravesó algunas de las naves espaciales, como lo hizo con los Chitauris durante la invasión de Nueva York. Solo que esta vez no tuvo que cuidar su armadura. Su armadura tenía propiedades antivibratorias y anticinéticas, por lo que era básicamente invencible aquí. Y mientras se adentraba en el campo de batalla, los enemigos se agitaban y enviaban más naves espaciales tras él. Tony estaba extasiado al ver que muchos lo perseguían. Cuanto más los distrajera su presencia, más exitosa sería su estrategia. Causó una amenaza a medida que profundizaba, destruyendo pequeñas naves espaciales e incluso naves espaciales de tamaño mediano. Sus escudos de energía resultaron inútiles ya que pudo infiltrarse en ellos fácilmente y atravesar naves de tamaño mediano. Allí vio los insectos por primera vez cuando entró en su casco. Capítulo 567. La estrategia, 2 te ves sorprendentemente muy moderno incluso después de ser descendiente de insectos. Dijo Tony mientras llegaba al centro de mando de la nave espacial de tamaño mediano. La alarma se estaba volviendo loca en el momento en que llegó al centro de comando. Tony había destruido el casco principal y la integridad de la nave espacial estaba decayendo a un ritmo alarmante. Mientras llegaba al centro iba matando a todo aquel que se interpusiera en su camino con sus propulsores. Puede que sus propulsores no sean tan efectivos en las naves espaciales, pero estos insectos no eran naves espaciales. Todos los demás insectos que estaban corriendo después del daño en el casco se detuvieron en seco mirando a Tony que acababa de aparecer. Chicos, no hablo el lenguaje de los insectos. Podrían traducir. Gaia, un poco de ayuda. Soy una IA, no un ser omnipotente. Mientras tanto, los insectos sacaron sus armas y comenzaron a dispararle. Como de costumbre, las inyecciones de plasma no le demostraron nada. Caballeros, por favor, deténganse, se están avergonzando. La armadura de Tony en los hombros se abrió para mostrar pequeños misiles y esos misiles volaron para matar todos los insectos en el centro de comando. Tony hizo todo el teatro para tener una visión adecuada de su tecnología. Estos insectos pudieron utilizar la tecnología de antimateria de manera tan efectiva en el mundo material. Eso fue una hazaña en sí misma. Ningún otro científico del universo pudo lograr eso. Tenían antimateria pero nunca pudieron controlarla a tan gran escala. Este era un gran temor tecnológico, y Tony, siendo Tony, quería tener esto en sus manos. Gaia, ¿terminaste el escaneo? Sí. Listo. Hay algunos resultados que no tienen sentido para mí. Lo investigaremos cuando terminemos con esta guerra. Para eso todos deben regresar de una sola pieza. Oye, ¿no puedes ser un poco optimista? Estamos haciendo lo mejor que podemos, el optimismo no gana la guerra, la estrategia sí. Tony y Gaia estaban discutiendo sobre cómo ganar la guerra mientras él se alejaba volando después de destruir completamente el buque de guerra de tamaño mediano desde adentro. Como los datos ya habían sido tomados, no había motivo para conservarlos. Tony salió volando y como siempre fue asaltado por más naves espaciales. No entendía la idiotez de estos bichos. No fueron capaces ni de hacerle un pequeño rasguño y aún así venían tras él como locos. Estas personas son realmente tontas. Creen que mi armadura funciona con algún tipo de tecnología solo porque soy invencible aquí. Tony murmuró al ver que casi el 35% de su flota ahora estaba persiguiéndolo. Se sentía como si vinieran con todas sus lanzas y armas. Parecía muy extraño que una flota enorme persiguiera a un hombre pequeño. La gente de la Tierra que estaba viendo todo esto se sorprendió, por decirlo menos. Parecía divertido y aterrador. Un hombre pequeño contra un ejército enorme. ¿Cómo está haciendo esto? ¿No son capaces de hacerle nada? Rogue no pudo evitar preguntar ya que todos los mutantes que no se unieron para salvar el mundo ahora estaban mirando las noticias y viendo las imágenes en vivo. Pregúntale cuando vayamos allí. Dijo Charles mientras él también estaba sorprendido de que incluso un miembro regular del equipo de los Vengadores fuera tan poderoso. Después de 10 minutos más de volar y llamar la atención de más del 40% de la flota enemiga, Tony finalmente entró en acción en la segunda fase de su estrategia. Tony, será mejor que tengas razón. O tendrás que escuchar las peroratas del ex todo el día. Víctor dijo por las comunicaciones. Ese calvo está controlado por John de todos modos.
¿Qué puede hacer? Dijo Tony mientras volaba mientras destruía otra nave espacial de tamaño mediano. Continuó volando. Parecía como si estuviera volando al azar. Después de volar al centro del campo de batalla e incluso burlarse del principal buque de guerra enemigo, se fue volando. Muchas veces hizo creer a los enemigos que le estaban ganando e incluso aplicó rasguños falsos en su armadura solo para mostrar que los enemigos estaban ganando. Necesitaba alejar y dividir la mitad de su fuerza. Casi había alcanzado la mitad de la cuota y ahora estaba dividiendo lentamente el ejército en dos partes. El enemigo ni siquiera se dio cuenta de que esto era solo un complot y corrieron ciegamente tras Tommy. Después de unos 20 minutos de correr al azar, la flota enemiga se dividió en dos partes. Una flota que estaba luchando activamente con la flota principal de Víctor y la otra era Tommy, a quien intentaban matar activamente. ¿Qué está haciendo? ¿Dividiéndose? Preguntó Pícaro. Parece que sí. Quieren crear una división y tal vez rodear al enemigo con la esperanza de matarlo. Charles dijo mientras se sentaba en su silla. Capítulo 568. La estrategia, 3, el comandante enemigo debe ser realmente tonto o estaba demasiado seguro de que iba a ganar como para que no les importara incluso después de que su flota se dividió. Media hora de combates había provocado mucha destrucción por todas partes y ambos bandos habían perdido casi el mismo número de buques de guerra. Pero ahora esto va a cambiar. Las tropas estaban visiblemente divididas ahora. Y ahora había llegado el momento de cambiar la formación de batalla. Víctor ordenó a la mitad de su flota que siguiera a Tony y a la otra mitad que se concentrara en el resto. Pero ahora en una formación muy diferente. Habían estado usando el modo normal de ataque sin una formación adecuada. Lo suficientemente espacioso como para no afectar a las otras naves espaciales si hay destrucción en una. Nadie quiere una nave espacial encima de otra cuando una se hunde. Esto no fue Star Wars. Ahora, la nueva formación a la que apuntaba Víctor era algo que debía manejarse rápidamente y además sin darle al enemigo la oportunidad de tomar represalias cuando se formara la nueva formación. Y para ello tenían el arma perfecta. El uso de la zona fantasma. Acabo de recordar que Phantom Zone es un reino en DC y no en Marvel. Me alivia que nadie lo haya señalado. Las naves espaciales entrarían en la zona fantasma y luego saldrían en una ubicación totalmente diferente, que rodea a los enemigos y también desde todas las direcciones. Esto restringiría el uso de armas por parte de los enemigos. Los buques de guerra enemigos tendrían que recalibrar sus armas apuntándoles y eso llevaría algún tiempo. Esa pequeña ventana sería suficiente para causar daños importantes a los enemigos. Además, los buques de guerra los rodearían y no podrán irse tan fácilmente. Según los cálculos de Gaia, se perdería un 80% de sus naves espaciales pero hay casi un 90% de posibilidades de ganar la guerra. Con el supuesto de que no tendrían armas importantes que pudieran acabar con todo. Estaríamos expuestos si hacemos esto. Gaia mencionó que sus naves espaciales ya habían comenzado a ingresar a la zona fantasma. Lo estaremos. Pero tenemos que poner fin a esto, no quiero ver refuerzos. Dijo Víctor al ver desaparecer la última nave espacial de ellos. La gente de la Tierra al ver esto se estremeció. La mayoría de la gente pensó que los estaban abandonando. La pelea había durado bastante tiempo y hubo pérdidas en ambos lados, por lo que muchos pensaron que esto había terminado para el lado que estaba defendiendo y se habían rendido. Después de todo, ni siquiera sabían que la otra parte ni el lado bueno se habían comunicado con ellos antes. Ninguno defendería a un extraño con el que no tenía ninguna conexión. Pero las personas con ojos agudos pudieron ver que incluso si las naves espaciales se han ido, el hombre con armadura todavía está volando y todavía no se ha ido con las otras naves espaciales. Esto significaba que había más en la trama de lo que parece. Y después de unos minutos obtuvieron la respuesta de dónde habían desaparecido. Las naves espaciales emergieron de pequeños portales y rodearon a la flota que estaba dividida en dos. Las naves espaciales los habían rodeado desde todos los ángulos, lo que hizo que los enemigos se quedaran en su lugar sin un gramo de espacio del que pudieran escapar. Sin siquiera darse un segundo para pensar en lo que estaba pasando, Víctor controló las naves espaciales para abrir fuego. Y esta vez usando todas las armas que tenían. Incluso el buque de guerra principal que había emergido había empezado a disparar. El buque de guerra principal nunca había disparado desde ambos lados como si hubiera un entendimiento entre los dos. Pero ahora ese entendimiento se ha roto. Los enemigos parecían atónitos porque no estaban preparados para ese tipo de represalias surgidas de la nada. Ambas flotas divididas estaban ahora bajo ataque.
La flota que tenía a Tony estaba sufriendo más ya que Tony parecía tener como objetivo en su vida atravesar múltiples naves espaciales desmantelando todo desde el interior. Pero la ley básica se mantuvo. Ahora importa cuántos disparos le habían bombardeado. Tony es invencible ya que ninguno de los disparos le hizo nada. Los rasguños falsos que había mostrado estaban todos bien ahora. El ejército de Anilus ha sido engañado. Cuando los enemigos cambiaron la dirección de sus cañones, ya era demasiado tarde. Una pequeña diferencia de 2-3 minutos resultó fatal para ellos, ya que ambas flotas perdieron más del 70% de sus naves espaciales. Sus escudos resultaron inútiles para las naves espaciales de tamaño mediano. Y solo el buque de guerra principal mantenía intacto su escudo. Pero también mostraba grietas, ya que Víctor estaba usando todo para romper el escudo y simplemente matarlos a todos. Capítulo 569. El último buque de guerra. Pero no todo fue perfecto. La flota restante finalmente pudo cambiar la dirección del cañón y pudo tomar represalias. Hay que mencionar que no todos los cañones estaban conectados a sus naves espaciales. Algunos podían girar y cambiar de dirección fácilmente, por lo que el lado de Víctor también sufrió y perdió algunas de sus naves espaciales. Pero no fue tan importante como los enemigos. Esa pequeña ventana fue suficiente para infligir enormes daños a sus barcos. La gente de la Tierra aplaudió al recibir estas imágenes. Por un momento, miles de millones de personas en la Tierra se quedaron sin aliento al ver las naves espaciales desaparecer, pero ahora vieron a todos sus salvadores saliendo de los portales para salvarlos. Esto fue sacado directamente de una película de ciencia ficción donde los protectores usaron su movimiento encubierto para enfrentarse a los malos. La batalla terminaría pronto. Ambos lados estaban usando todo su poder el uno contra el otro. Los enemigos intentaron irse pero fue en vano. El lado de Tony parecía más devastador ya que parecía que se habían vuelto locos. Las naves espaciales circundantes ya eran una amenaza y Tony acababa de terminar 2 naves espaciales de tamaño mediano. Y en un minuto más, todas las naves espaciales del lado de Tony estaban muertas. Tony realmente no se esforzó mientras atravesaba múltiples naves espaciales. El hombre del traje rojo sería una leyenda en su mundo durante mucho tiempo. Un hombre con armadura destruyó enormes naves espaciales solo con su traje. Esto fue mejor que la ciencia ficción. Esta era la vida real. Después de destruir todo, Tony y las naves espaciales restantes volaron para ayudar al vencedor a matar al resto de la flota. El buque de guerra principal y algunos de tamaño mediano todavía resistían y esto estaba resultando difícil de romper para Víctor y su flota. Tony, ¿quieres entrar al buque de guerra principal? ¿Resulta demasiado difícil para ti? Las grietas de sus escudos se curan solas después de ser golpeados. Es molesto. Dijo Víctor. Está bien, entraré y trataré de romper desde adentro. Pero si hay un indicio de Anilus dentro del buque de guerra, saldré. No quiero ver su versión de Power Cosmic. Dijo Tony. Si Anilus estuviera dentro del buque de guerra, ¿no crees? Ya habría salido. Gaia intervino en el medio. Tony ya había decidido ir a por el buque de guerra principal. Solo se estaba divirtiendo con Víctor. Una persona como Tony nunca dejaría de ganar gloria. Podría alardear fácilmente de cómo se había apoderado de la mitad de la flota solo con su traje. Sin ayuda de otras naves espaciales. Esta fue una hazaña de logro. Tony se fue volando y se dirigió directamente hacia el buque de guerra principal sin siquiera pensar que el escudo podría detenerlo. Y tenía razón. El escudo no pudo detenerlo en absoluto. El escudo invisible se separó para Tony. El buque de guerra principal que se concentraba en el barco de Víctor ahora tuvo que cambiar sus prioridades. El hombre diminuto había demostrado ser su enemigo absoluto. Él solo había causado tal estrago que todo su ejército nunca había enfrentado en su vida. En toda su vida de conquista de la zona negativa, los insectos nunca habían visto tal poder en una sola persona. Tony fue y destruyó directamente el casco con sus propulsores y entró directamente. Como era de esperar, fue recibido por insectos a quienes se les modificó la armadura para que no fueran absorbidos debido a la presión del aire fuera del casco. En el momento en que Tony pisó el puente, fue recibido por disparos de los insectos con sus armas. A un tipo incluso se le ocurrió una enorme ametralladora de plasma mientras le gritaba y disparaba. Parecía que Tony realmente los había irritado. Caballeros, ¿tengo que repetirme? Estas armas no me harán nada. Al ver que las armas no servían de ayuda, un insecto que estaba detrás apareció con un enorme martillo para aplastar a Tony. Tony ni siquiera miró hacia atrás.
Y como era de esperar, el martillo después de acercarse al traje de Tony se reflejó con la misma fuerza. Tony se aburrió y usó sus láseres para matar a todas las personas a su alrededor mientras giraba sus manos. Ahora sus armaduras pueden proporcionar más energía a las pistolas láser. Fue más eficiente y mejor. Tony, después de matar, comenzó a caminar por el puente. Mientras caminaba por el puente, muchos insectos vinieron e intentaron atacar aún, tanto con pistolas como con armas cuerpo a cuerpo, pero murieron decepcionados ya que ninguno podía siquiera tocar su traje. Era como un dios de la muerte caminando hacia el altar por ellos. Matando a todo y a todos en él. Capítulo 570. La línea más vergonzosa. Cuando Tony llegó al centro de mando de la nave de guerra principal mientras mataba a todos en su camino, todas las demás naves espaciales estaban destruidas o ya no funcionaban. Pero todo el intercambio también fue duro para Víctor. Habían perdido todas las naves espaciales de tamaño mediano excepto una. 20 de pequeño tamaño y el buque de guerra principal desde donde comandaba Víctor. Seguramente habían ganado la guerra, pero a un precio. Este fue el precio que tuvieron que pagar para poder eliminar al enemigo rápida y brutalmente. Fue una suerte que los barcos pudieran usarse sin ningún personal o, de lo contrario, Víctor habría estado bajo consejo de guerra. Pero aquí a nadie le importaba. El dinero nunca fue un problema para ellos. Sí. Estoy aquí. Tengo que decir un montón de errores, necesitamos atrapar al tipo principal. Sería mejor si hiciéramos eso. Será más fácil para nosotros obtener información, siempre que no sea Anilus. Si es él, entonces corre. Él no está aquí. Estoy seguro de eso. Tony respondió con total convicción y confianza. Y tenía razón. Anilus en realidad no vino con este ejército al universo X-Men. Envió a sus subordinados de confianza por apoderarse del mundo y matar todo lo que pudieran conseguir. Pero resultó que nunca fue fácil. En sus buques de guerra de tamaño mediano y en el buque de guerra principal tenían los insectos reina madre que podían funcionar perfectamente una vez que conquistaran su mundo. Los insectos reina madre necesitarían nutrientes para dar a luz a nuevos insectos y luego convertirlos en su propio ejército. Así fue como Anilus transformó la zona negativa. Robarle el alma a la gente y luego convertirla en su propio ejército personal. Básicamente, otra versión de Darkseid a la hora de utilizar el ejército. Pero esta vez se sentiría muy decepcionado. Casi todo el ejército enviado estaba muerto, e incluso todas las reinas madres estaban muertas. Tony se encontró con ellos cuando cruzaba el puente. Simplemente los mató con sus pequeños misiles, ya que pensó que usar propulsores ensuciaría su armadura con sangre y pus. Él no quería eso. Tony finalmente llegó al centro de comando solo para ser recibido por un hombre sentado en la silla del capitán mirándolo. La persona en la silla parecía más musculosa que los otros insectos e incluso tenía una gran espada enorme en su costado a la que sostenía la empuñadura. Se habría visto realmente genial con esa pose si no fuera un insecto con todos los tentáculos saliendo de su boca y sus alas dobladas detrás de su espalda. Supongo que no eres Anilus. Suspiro, te dije que no hablo el lenguaje de los insectos. Humanos somos seres nobles. No nos compares con los de los insectos que tienes en tu mundo. Finalmente una voz comprensible salió de la boca del insecto. Tony se quedó estupefacto al escuchar esto. Nunca esperó que el insecto pudiera hablar su idioma. Todo este tiempo estuvo pensando que esta gente nunca aprendió su idioma. Pero parecía que estaba equivocado. Así que hablas de nuestro idioma. Felicitaciones por aprender un nivel superior de comunicación. Más de lo que tu pequeño cerebro podría comprender. Tony no perdió la oportunidad de burlarse de ellos, como era de esperar. El capitán se puso rígido un poco al escuchar la burla. Era cierto que su especie tiene un coeficiente intelectual muy bajo y era muy difícil para su especie tener tanto conocimiento como los humanos de otras especies del universo material. Cualquier tecnología que tuvieran se debió a las civilizaciones más antiguas que aniquilaron y, por supuesto, al uso del poder cósmico de antimateria. Es cierto que nos has superado y no esperábamos que tuvieras tanto poder de fuego. ¿Cómo te llamas antes de que me mates? Ahora era el momento de Tony de sorprenderse. Esperaba una pelea del último enemigo pero parecía que sabía que no ganaría aunque lo intentara. No me rendiré, humano. Sé que incluso si logro regresar, seré ejecutado por hacer mal mi trabajo. Es mejor morir bajo la espada del enemigo que bajo la vergüenza de haber abandonado mi ejército. Sé que no puedo matarte. Esa armadura tuya debe ser algún tipo de metal especial que pueda detener cualquier tipo de energía. ¿No es así?
Maldita sea, parece que el tamaño de su cerebro es más grande que el de los insectos normales como para darse cuenta de eso cuando todos sus subordinados simplemente mueren bajo mi mano. Tony Stark es mi nombre, y matarte es mi juego, mierda, esa es la frase más vergonzosa que se me ha ocurrido. Gaia, nunca has oído hablar de esto y borra mi grabación. Capítulo 571. Historia. Lo siento, mal chiste para hacerle a Tony. Sé que Tony nunca diría eso. Aunque Tony dijo que no quería matar al capitán. Necesitaban respuestas. Y la omnipotencia de Jon falla cuando llega a la zona negativa y además Annihilus tiene poder cósmico con él. Entonces necesitaban interrogar a una persona de alto nivel. Y este capitán sería el voluntario perfecto. Tony usó sus propulsores para golpear la cara del capitán. El capitán, sin embargo, estaba preparado para la muerte. No iba a dar su vida sin luchar. Esto sería vergonzoso, así que usó su espada para detener la fuerza de los propulsores de Tony, pero los propulsores fueron lo suficientemente poderosos como para tirarlo del asiento del capitán y golpear la pared detrás de él. El capitán se levantó tambaleante después de ser golpeado y Tony le permitió esa cortesía. Pensé que no te defenderías. Dijo Tony mientras lo miraba mientras apuntaba sus propulsores, listo para golpearlo nuevamente. No eres nada sin esa armadura. Dijo el capitán tratando de irritar a Tony. Quería ver si existía la posibilidad de matar a esta persona. Si gana, al menos podría tener poder para negociar. Hay muy pocas posibilidades de que suceda, pero definitivamente le gustaría intentarlo. Esa es una forma muy tonta de instigar a alguien. Yo mismo hice esta armadura. Bueno, tuve ayuda pero hice la mayor contribución. Así que mi armadura es mi conocimiento. Y usar un método tan discreto para saltar yo no soy nada como esperaba. Así que ahora, vete a dormir. Dijo Tony mientras usaba ambos propulsores a la cabeza del capitán. Lo quería inconsciente y este era el método más adecuado para hacerlo. Al momento siguiente le disparó. El capitán quiso esquivar. Esquivó el primero, solo para ser alcanzado por el otro propulsor. Y antes de darse cuenta de lo que había sucedido, se desmayó. Víctor, toca las campanas. Diles que ganamos. Para tu información, no estamos en la edad de Alejandro. Pero ganamos gracias a su estrategia. Hay que reconocerlo. Después de regresar, puedes ir a Macedonia del Norte o donde quiera que fuera su lugar de nacimiento para presentar tus respetos. Eso sería suficiente. Correcto. Incapacité al capitán. ¿Qué quieres hacer ahora? Preguntó Tony. No tenemos un telépata aquí. Dijeron que nos ayudarán en la guerra. Podemos aceptar su ayuda y también llevarnos a Barry y Pietro. No quiero contactar a Jon para eso. Ha estado buscando activamente a Knull y Annihilus. Creo que podemos manejar esto por nuestra cuenta. Desde la cabeza del capitán podemos obtener información sobre al menos uno de ellos. Bien. Podríamos enfrentar resistencia por parte de la gente de este mundo. Dijo Tony. Gaia puede encargarse de ello. Los hemos salvado, cuando no era necesario. Deberían estar agradecidos. Nosotros, como seres humanos, a menudo tememos lo que no entendemos. Ambos guardaron silencio cuando dijeron eso. Mientras tanto, la nave espacial de Víctor atracó en la nave espacial enemiga. Querían manejar el cuerpo del capitán con mucha delicadeza. Estaba hecho de propiedades de antimateria. No tenían suficiente conocimiento sobre si algo salía mal. Pero Tony había dejado claro que adquiriría suficiente conocimiento al respecto en los próximos días para luchar contra Annihilus. Gaia ya estaba escaneando todo para obtener los datos adecuados. Víctor llegó a la cubierta principal después de haber sido atracado para llevarse el cuerpo inconsciente en una cápsula médica flotante. Después de media hora de revisar todo e incluso sedar al capitán con un sedante que encontraron en la bahía médica del barco, partieron. Destruyan la nave. Este mundo suyo es bastante peligroso. No merecen más incentivos. Dijo Tony, a lo que Víctor también asintió. Un mundo que discrimina a toda una raza y promete matarla no merece nada. Luego, tomando su principal buque de guerra, Víctor y Tony volaron a la Tierra. Necesitaban terminar el último trabajo que habían decidido hacer. Estaban seguros de que a los miembros de los Vengadores no les gustaría que su plan se desviara mucho de lo que habían decidido, pero no les importaba. Algunas personas en la Tierra se regocijaban por el hecho de que sus partidarios ganaran, pero muchas personas cuando vieron que su principal buque de guerra llegaba a la Tierra se estremecieron de miedo. La mayoría de ellos ni siquiera estaban seguros de si quienes los detuvieron eran amigables en primer lugar.
Todo el mundo sabía que su salvador había impedido que las criaturas parecidas a insectos invadieran. Pero no estaban seguros de si sus salvadores no eran invasores. La persona del traje rojo parecía un ser humano con armadura. Pero no siempre se sabe que los humanos son buenas personas y muchos tienen intenciones nefastas. La historia siempre les ha enseñado eso. Capítulo 572. Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Están intentando conectarse con nosotros nuevamente. ¿Quieres responderles o rechazarlos como la última vez? Preguntó Gaia mientras mostraba como un holograma en el costado. Después de que Tommy dijo eso, en la enorme pantalla lateral había una persona sentada en una silla detrás de un escritorio. La silla, el escritorio y los alrededores eran fácilmente reconocibles ya que se trataba de la Casa Blanca. En la última hora, muchos países intentaron conectarlos a través de su agencia espacial. Esta vez Estados Unidos fue el primero en intentar conectarlos nuevamente a través de la NASA. Saludo a los compañeros. Dijo el presidente de los Estados Unidos de la manera más tranquila posible en este momento. Al principio se alegró cuando vio el rostro de Tony. Aunque tenía una armadura en todo su cuerpo, era fácilmente discernible que era un humano, o al menos estaba relacionado con los seres humanos. Pero al ver a Víctor, que parecía mitad humano mitad máquina, ya no estaba seguro. Quería decir humanos cuando los saludó, pero decidió no hacerlo porque podría insultarlos de manera incorrecta. Años de películas han enseñado a los humanos que es posible que los extraterrestres no los miren con buenos ojos. Señor presidente, para empezar somos humanos. No es necesario que nos vea desde la perspectiva de que somos extraterrestres. Víctor respondió y eso también en un tono muy frío. Había oído hablar de cómo se trataba a los mutantes en su mundo. Y él no era un gran admirador de eso. Lo siento, no lo sabíamos, perdóneme por tener dudas. No es nada. Solo estamos de paso. Estaremos en camino después de que recojamos a nuestra gente de su planeta y estaremos en camino. Esta fue una gran revelación para ellos. Por las palabras del barbudo era evidente que tenían amigos en su planeta. Pero esa no fue la parte principal. Fue el hecho de que estas personas no eran de su planeta. Esta fue una revelación completamente nueva para ellos. Pero luego recordaron las palabras de otra persona que habló en sus mentes. Sobre un mundo nuevo que tenía para los mutantes. Al recordar todo esto se estremeció. Finalmente tuvo una idea de qué clase de personas eran y de dónde venían. Entonces, la Casa Blanca quisiera invitarte a una ceremonia de celebración y agradecerte por salvar vidas humanas. No hay necesidad de tales formalidades. Aterrizaremos en la escuela de mutantes y después de hacer nuestra parte nos iremos. No hay necesidad de tal dolor de cabeza para nosotros. Les agradecemos por la hospitalidad. No, te agradecemos por salvarnos la vida. Estaremos eternamente agradecidos por lo que has hecho. No es nada. Mientras no investigue nuestros asuntos y no nos dé problemas, no interferiremos en su política y otras cosas inútiles. Simplemente no nos enfade. Adiós, señor presidente. Víctor cortó la llamada después de decir. Este llamado se hizo para sentir sus ambiciones y si tenían algún pensamiento en conquistar su planeta. Tanto a Tony como a Víctor les importaba muchísimo esto. Este planeta no tenía nada de importancia que pudiera serles útil. Lo único que les importaba aquí eran los mutantes. El presidente del otro lado estaba un poco conmocionado junto con los funcionarios que escuchaban la conversación. Pensaron que las otras personas estarían felices de aceptar su invitación. Pero parecía que nunca les importó. El presidente se enojó al ver cómo un compañero humano ni siquiera se molestó en darle la cortesía y simplemente cortó su llamada justo en el medio. Nadie tuvo nunca la audacia de hacer esto, pero luego recordó que su mundo ya no estaba en la cima de la cadena alimentaria. Estaba seguro de que si hacía algo malo, la persona que causó estragos durante unos días habría regresado para perseguirlos y matar a más personas. Esta conversación nunca ocurrió. No creo que otros países puedan hablar con él. Al menos sabemos quiénes son estas personas. Dado que aterrizarán en nuestro país, podemos usar esto para nuestro propio beneficio y dominar a otros países. Esto ayudará más al país. No oculten su entrada a nuestro espacio aéreo. Pero oculten su aterrizaje en la escuela. Dijo el presidente que quería que su entrada fuera para su propio beneficio. Como no podía hacer nada con la gente que iba llegando, lo mínimo que podía hacer era impulsar su carrera política y hacer que el país volviera a ser grande. No. Él no era Donald Trump.
Mientras tanto, el buque de guerra finalmente había entrado en el espacio aéreo de la Tierra y estaba a punto de aterrizar cerca de la escuela. Capítulo 573. Revelación. Cuando el buque de guerra aterrizó cerca de la escuela, Storm fue y creó una niebla que rodeó toda la escuela. La niebla era tan espesa que la gente no podía mirarse las manos. Ella hizo eso para ocultar su nave espacial. Aunque la nave espacial tenía un sistema de ocultación, los X-Men no querían correr ningún riesgo al exponerse. No es que ahora tuvieran miedo de la gente normal, sino que no querían más atención de los medios. En los últimos días ya habían tenido suficiente. Los mutantes ya sabían que llegarían de Barry porque ya lo habían contactado. Barry y Pietro ya estaban de regreso en la escuela después de encargarse de las naves espaciales perdidas que habían aterrizado en la Tierra. Aunque se enviaron aviones de combate de los respectivos países para encargarse de ellos, ¿quién podría ser tan rápido como Barry y Pietro? Parece que ambos se divirtieron. Finalmente corrimos tanto que me tragué 12 pizzas, pero todavía tengo hambre. Dijo Pietro emocionado. No tengo idea de cuántas veces he corrido por todo el planeta. Pero fue divertido. Nunca había tenido tanta emoción desde la tortuga. Me alegra que ambos lo hayan hecho. Profesor, es posible que necesitemos su ayuda en el próximo caso. Víctor mientras veía por el rabillo del ojo al profesor acercándose en su silla de ruedas. Tenemos al capitán de su barco adentro. Nos gustaría que miraras dentro de su mente. Dijo Tony. ¿Lo quieres ahora? ¿No es correcto hacer esto con todo tu equipo cerca? John y el equipo están ocupados en otros lugares. Haríamos las cosas rápido y terminaríamos de una vez. Está bien. Tráelo al salón principal. Todos analizaremos esto juntos. Dijo Carlos. Hoy abriremos los portales y deberían decirles a todos los mutantes que se preparen para mudarse a nuestro universo. Víctor les recordó. Están listos para moverse. Muchos de ellos han llegado a las principales ciudades. Y aquellos que no lo han hecho, siguen su camino. La aparición de naves espaciales alienígenas hizo que fuera fácil convencerlos. Preferirían confiar en alguien que les hubiera ayudado. Sobre aquel del que no tenían idea. Jajaja. Simplemente no saben que somos la misma gente. El cuerpo sedado del extraterrestre fue llevado al interior. En ese momento todos los demás X-Men habían regresado y todos tenían curiosidad sobre cuál era la historia de estos insectos. Aunque la señorita Chávez había hablado de su historia, querían ver el otro lado. Una dimensión que se basaba en la antimateria. Todavía no habían superado el hecho de que existía un multiverso y ahora había una dimensión separada. Esto en sí mismo fue alucinante. Después de que el cuerpo fuera depositado, Charles se dirigió al lado de la cabeza del cuerpo y levitó sus manos sobre la cabeza del capitán. Y después de unos minutos de cerrar los ojos y mirar profundamente dentro de su mente, levantó la cabeza. Y todos los que miraban a Charles podían ver fácilmente que Charles tenía sudor en su frente brillante. Brillaba a la luz que su calva no tenía hace unos segundos. Annihilus está muerto. Hubo un silencio total en la habitación cuando Charles anunció eso. Ni siquiera pudieron procesar lo que acaba de decir Charles. Esto no tenía precedentes y era algo que ninguno de ellos esperaba escuchar. ¿Qué diablos está pasando? Knull vino y lo mató. O sería mejor decir que vino y usó la espada en él. Sus generales estaban presentes cuando esto sucedió. ¿Has hablado de Knull antes? ¿Sí? ¿Sobre su espada? Creo que es la misma persona. Parece más aterrador de lo que imaginaba. Charles tenía una cara grave cuando dijo eso. Solo él vio cómo se ve Knull y los insectos que había visto antes mientras arrasaban parecían un bebé inocente. Knull medía al menos 10 pies de altura y tenía piernas y manos largas. Parecía huesudo y pálido, como si fuera una especie de zombi que acabara de despertar de la tumba. Era extremadamente delgado y solo se podía ver piel pegada a sus huesos. Su rostro parecía hundido con mejillas hundidas y ojos negros hundidos. Se podían ver sus dientes sobresaliendo de sus labios y todos sus dientes eran extremadamente afilados y puntiagudos. Él era lo que los niños ven en las pesadillas. Tenía todas las ventajas para competir con Grinch por su dinero. Y la forma en que convirtió a Annihilus en su esclavo fue más brutal. Apuñaló con su enorme espada negra justo a través de su pecho. Estaba bastante seguro de que con ese ataque Annihilus debería estar muerto. Pero milagrosamente despertó como un zombie. Parecía él mismo, la única diferencia eran sus ojos. Sus ojos tenían iris arremolinados. Capítulo 574. No más mutantes.
Esta fue probablemente la cosa más horrible que jamás había visto. Incluso los poderes de la fuerza Fénix de Jin no eran tan horribles como este. No tiene idea de cuáles son sus poderes, pero su mera presencia fue suficiente para bajar la temperatura de la habitación por debajo del punto de congelación. Necesitamos salir de aquí. No estamos a salvo. Si se trata de Knull, el resultado ya es el peor. Tommy dijo con una cara grave. Pensó que ganarían mucho después de esta batalla, pero parecía que la verdadera batalla ni siquiera había comenzado. Romperé el talismán en las próximas 3 horas e instaré a los otros mutantes a viajar rápido a las ciudades. Charles dijo mientras él también entendía que su mundo no era exactamente seguro. Esta vez John nos envió de regreso porque tenía su mente separada al buscar a Anilus. Pero ahora está muerto. Todo lo que necesitaba hacer era concentrarse en Knull por ahora. Anilus ya no importaba. Su ejército sería un dolor de cabeza, pero al menos John no tendría que ir a buscarlo. Barry, ¿está todo solucionado? Víctor preguntó. Necesitaban terminar todo aquí rápidamente antes de irse. Todo listo. Todo lo que tenemos que hacer ahora es irnos. Barry, que siempre bromea, pudo comprender la gravedad de la situación. Sorprendentemente, el ejército estadounidense o el presidente no se presentaron en la escuela para encontrarse con Tommy y Víctor. Probablemente porque les tenían demasiado miedo. Al principio, los propios mutantes eran una amenaza. Especialmente ahora que los mutantes de la hermandad estaban presentes en la escuela. Aunque el actual presidente no tenía sangre de mutantes en sus manos, todavía era culpable de tener conocimiento de los diversos problemas con el programa Sentinel y, por lo tanto, él también sería declarado culpable. No quería morir solo porque sentía mucha curiosidad por los humanos alienígenas. Charles había ido a Cerebro para concienciar sobre la grave situación en la que se encontraban y que necesitaban actuar rápido. No es que no lo estuvieran haciendo ya. De esta manera las siguientes 3 horas transcurrieron sin ningún tipo de incidente extraño o ataque desde la zona negativa. Pensaron que Knull enviaría su ejército de insectos y tal vez simbiontes. Pero, milagrosamente, nadie vino. E incluso el agujero de gusano que se creó en Marte se cerró sobre sí mismo. ¿Knull cambió de opinión o algo así? Dijo Víctor después de ver que el agujero de gusano simplemente se cerró. ¿Qué está pensando? ¿Abrir un agujero de gusano justo sobre la Tierra? Tal vez ahora se dé por vencido y se concentre en el 616. Tiene un ejército enorme. Casi el doble de lo que se suponía que debíamos controlar. Si continúa enviando tropas aquí, podría ser una pérdida para su asalto al 616. Esas palabras vinieron del profesor décimo. Víctor, Tony, Barry y Pietro miraban al profesor con una mirada extraña. Tengo que reconocerlo, profesor. Sin siquiera ir al 616 llegó a esta conclusión y, por lo que parece que probablemente esté en lo cierto. Charles se sintió un poco tímido al escuchar tales elogios de Víctor. Había oído mucho sobre el 616 cuando se habló de Knull la última vez. Podía entender que 616 era muy importante en todo su multiverso y todos estos años viviendo bajo la amenaza de los humanos hacían que muchos de ellos fueran medio detectives. Si es solo 616, entonces no es un problema. Estoy feliz de enfrentarlo en un universo en lugar de luchar contra él en diferentes frentes. Ni siquiera sabremos qué sucedería en un universo diferente mientras luchamos entre nosotros. Dijo Tony. Deje ese pensamiento por ahora. Profesor, creo que debería abrir los portales ahora. Es el momento. Charles asintió con la cabeza y rompió el talismán con la mano después de sacarlo. Le temblaban las manos cuando lo rompió. La ruptura de este talismán significó que oficialmente ya no eran ciudadanos de la Tierra sino de una luna. Un nuevo lugar donde habría más peligros pero habría libertad. Quienes se ven privados saben cuál es el precio de la libertad. Estaba emocionado pero también un poco aprensivo. El primer enemigo en sí mismo era enorme al que iban a enfrentar. Aunque los Vengadores nunca pidieron su ayuda, como estaban en otro mundo y vivían sin costo alguno, lo menos que podían hacer era proporcionar el dinero del alquiler. Cuando el talismán se rompió, comenzaron a abrirse enormes portales en lugares famosos de las principales ciudades. Los mutantes ya recibieron instrucciones sobre dónde estar presentes. Cuando John vino la última vez, ya había marcado los lugares donde debían abrirse los portales. Los mutantes en casi todos los lugares estaban listos con todo su equipaje y pertenencias para ir al otro lado. Los alienígenas les habían dado un susto a todos y no querían ver a la Tierra siendo el campo de batalla de una guerra intergaláctica. Capítulo 575.
Tony llamando a los Vengadores. Se produjo el caos cuando los mutantes se congregaron alrededor de los portales para partir. La gente normal quería mezclarse con los mutantes, pero cuando la primera persona que no tenía un Gen X intentó cruzar, fue expulsada del portal. La persona que lo intentó terminó con las costillas rotas y un hueso del brazo. Las otras personas se sorprendieron al ver esto. Hubo confusión en esto, cuando los mutantes entraron no hubo tal reacción pero de repente, de la nada, una persona fue arrojada. Entonces recordaron lo que esa persona había dicho en su cabeza. Un no mutante nunca podría atravesar el portal. Esas palabras siguieron siendo ciertas incluso cuando hizo estos portales. Este era un nivel de tecnología que nunca habían visto. Una persona a la que se le hacen pruebas genéticas sin siquiera saberlo. Los mutantes estaban más emocionados al ver todo esto. Todo lo que ese hombre había dicho resultó ser verdad. Los mutantes se apresuraron hacia el portal mientras los humanos normales que querían escabullirse retrocedieron lentamente. Pero todo esto no disminuyó el entusiasmo de la gente que lo rodeaba. Esto estaba sucediendo en casi todos los portales del mundo. Algunos intentaron colarse, fueron expulsados y una persona incluso murió mientras intentaba colarse. Esa persona había dicho que las personas que infringieran los portales podrían enfrentarse a la muerte, parecía que no estaba bromeando. La muerte de los políticos no fue suficiente para que estas personas los despertaran y algunos siempre quisieron desafiar los resultados del otro partido. Debido a esto, muchos de los mutantes enfrentaron acoso por parte del público. Fue por la presencia de la policía que estas personas fueron detenidas y por supuesto porque X-Men y los Vengadores fueron a supervisar el traslado de personas. Aquellos que fueron vistos tratando de provocar problemas fueron inmediatamente derribados. Después de los problemas iniciales que enfrentaron los mutantes, las transiciones posteriores fueron bastante suaves y todo esto continuó durante unas horas antes de que casi el 95% de los mutantes del mundo con sus padres y parientes cercanos hubieran atravesado el portal. No se suponía que tuviera un porcentaje tan alto de mutantes, pero la invasión cambió la opinión de muchas personas. Los que quedaron estaban apegados a su casa y los demás aún estaban muy lejos. Cuando los mutantes cruzaron el portal y llegaron al nuevo mundo, quedaron estupefactos. Muchos esperaban un buen lugar para ellos, aunque algunos no tenían muchas esperanzas, pero todos tenían un poco de expectativas. La expectativa de ver el cielo. Pero cuando lo miraron, supieron que este lugar había superado sus expectativas por un amplio margen. La bola de las expectativas salió disparada del parque. Desde donde llegaron vieron hileras de casas construidas y más casas que se estaban construyendo. Los trabajadores de la construcción iban camino a construir y muchos de ellos tenían animales lindos o extraños a su lado que sorprendentemente los ayudaban con el trabajo. Desde el cielo pudieron ver una luna a lo lejos y luego apareció una luna más grande. Esto no es una luna. Estamos en una luna y ese es el planeta principal. Alguien dijo en voz alta. Se dieron cuenta de eso después de que ese hombre lo dijo. Así es. Estaban en una luna y esta luna se parecía a la de la Tierra desde aquí, pero el planeta principal parecía tan grande que el cielo estaba medio iluminado por su tamaño. Nunca esperaron ir a un planeta completamente diferente. Muchos esperaban que sucedieran cosas así cuando se produjo la invasión, pero esto aún estaba fuera de sus expectativas. Escenas similares ocurrían en toda la luna mientras diferentes grupos de personas estaban conectadas a diferentes lugares de la luna, de esa manera se distribuirían por todas partes. Un rey ya los estaba ayudando a establecerse e incluso les construiría una o dos ciudades. Su número era de unos pocos millones, por lo que la población no era tan escasa. Mientras tanto, Charles, Eric, los X-Men de mayor rango y la Hermandad han llegado al Salón de la Justicia junto con Barry y otros. Charles y X-Men tuvieron dificultades para despedirse de la escuela que los había criado durante bastante tiempo. Estaban un poco emocionados como lo haría cualquier persona normal, pero era hora de cambiar a un lugar mejor y más seguro. Vengadores, tenemos una situación. Fue Tony quien pronunció esas palabras después de llegar con todos al Salón de Justicia. Normalmente, eran Wayne o John quienes los llamaban, pero esta vez las cosas cambiaron. Tony había llegado con noticias y necesitaban hacer planes.